ahora. Mientras Olmig miraba la pantalla, tocando los comandos para que los Recovery Bots vinieran a recoger a Irida, repasó lo que acababa de ver, mientras los estudiantes detrás de él susurraban y chismorreaban sobre lo mismo. El joven Midoriya era un enigma, y sus acciones contradecían las advertencias de Olmig. Sus acciones y técnicas eran refinadas, sí, pero no había mostrado ninguna determinación ni intención de terminar la pelea desde el principio. La cuenta de cuántas veces podría haber eliminado a sus oponentes al principio era aterradora. Justo al principio, el encuentro podría haber terminado al instante, pero en cambio, el adolescente había puesto nerviosos a sus oponentes con picardía. La mirada experta y la experiencia en combate de Olmig también se hicieron evidentes al darse cuenta de que muchos de los trucos, trampas y sorpresas de Midoriya habían quedado prácticamente sin usar. Los rollos de cuerda, las ventanas abiertas, incluso los pájaros, una distracción, habían sido bastante inútiles a la larga. Joven Midoriya, por favor, acompaña a Ida a la entrada del edificio. Un traslado a la enfermería y la atención de la recuperadora deberían permitirle regresar a clase pronto. Entendido, la respuesta cortante y monótona le puso los pelos de punta a Olmig. ¿Dónde estaba la alegría, la expresión de interés que se notaba en las acciones del adolescente, pero no en su voz? Era simplemente, antinatural. En la pantalla, Midoriya agarró el brazo del adolescente más alto y atrajo a Ida hacia sí, enganchando el brazo del adolescente alrededor de sus hombros y preparándose mientras ayudaba al velocista a subir al primer piso. O tal vez, reflexionó Olmig, con la mirada penetrante captando la creciente tensión en el cuerpo de Izuku por el contacto. Es mucho más natural para él mantener a la gente alejada de lo que cualquiera podría esperar. En el fondo, Tokoyami seguía inmovilizado, intentando que Sombra Oscura hiciera palanca para liberar los cuchillos. El don gruñía, se movía y se retorcía para agarrar los cuchillos, pero como no podía apoyarse en su compañero como solía hacerlo, no pudo liberarlos. Mientras se acercaban unos pasos, el adolescente de cabeza negra miró para ver a Midoriya apoyando a su camarada, cuya armadura parecía agrietada y su cabeza inclinada un poco, a diferencia de su postura una vez perfecta. ¿Qué le pasó?, preguntó Tokoyami mientras pasaba el cable trampa y la escalera. Al darse cuenta de que probablemente era el ruido que el adolescente de pelo azabache había oído antes, asintió y se recostó. Cuando lo hayan atendido, sería tan amable. La frase se interrumpió al salir de la escalera. Koda miró hacia el pasillo, con la cabeza pétrea rascándose tímidamente y una rata enorme en el hombro. ¿Puedo ayudar? Midoriya miró hacia atrás desde donde se acercaba a la puerta y asintió. Tira hacia sus pies y hacia arriba. Con eso, los dos adolescentes armados abandonaron el edificio. Tras unos minutos de agarrarlo y descubrir cómo agacharse para lograr la palanca adecuada, los cuchillos se soltaron lentamente, se levantaron y quedaron depositados cerca. Gracias por tu ayuda, orador animal. Tokoyami asintió, Dark Shadow también meneó la cabeza en agradecimiento. El adolescente rocoso sonrió y se frotó el cuello, antes de levantar la vista mientras Midoriya cruzaba la entrada principal y regresaba solo por el pasillo, con las altas botas rojas en silencio y la tela negra que le colgaba de los hombros balanceándose. Al acercarse, levantó las manos como si quisiera hacer una señal, antes de mirar a Tokoyami y hablar. Koda, voy a reunir mis provisiones. Dales las gracias a los pájaros de mi parte y disculpa que no hayan podido realizar su acto. La voz monótona era suave y cuidadosa, incluso mientras el adolescente se agachaba y recogía sus cuchillos, deslizándolos con suavidad tras la espalda, bajo la capa suelta que aún llevaba guardada en fundas ocultas en la parte baja de la espalda. Al pasar, Tokoyami habló, recogiendo la bengala roja de plástico que se había quemado apenas un minuto antes del partido. Gracias por el partido. Fue bastante esclarecedor. Cuando Izuku miró hacia atrás, con los labios crispados y una pizca de humor en sus ojos. En cualquier momento. Con eso, la figura espectral subió las escaleras. Koda parpadeó e inclinó la cabeza. ¿Era un juego de palabras? Tokoyami simplemente parpadeó lentamente antes de alejarse, mientras Dark Shadow se reía dentro de su capa. Izuku respiró profundamente mientras recogía las cuerdas enrolladas en el piso superior y sacó una pequeña palanca de su bolsa para recuperar los pitones que las mantenían listas. Ruta de escape por la ventana trasera, descenso rápido por la escalera principal, cuerda de rapel del 5 al tercer piso, cables trampa 1, 5, aros de trampa, cordón de anclaje para el aterrizaje en el segundo piso.
Mientras revisaba mentalmente la longitud y la ubicación de las cuerdas, deslizó el último pitón nuevamente en su bolsillo, antes de sacar uno de los dos cuchillos que usó para inmovilizar a Tokoyami. La punta estaba deformada por el impacto y el tercio superior de la hoja se había deformado y desafilado al golpearla contra el hormigón. Lamentablemente, ya lo esperaba. Al igual que su hoja era tosca y de mala calidad, estas habían sido adquisiciones baratas, más de tiendas de segunda mano y de novedades que de un herrero de verdad. Le sorprendió aún más que no se hubieran roto con la fuerza a la que las sometió. Tendría que requisarle más hojas a Atsume. Dios, cómo echaba de menos esa daga de parada que había recogido en Nueva Londo. Le había sido extremadamente útil como refuerzo, hasta que se la rompió en el ojo a Abel. Cerró los ojos al recordarlo y casi podía sentirlo. La larga caminata a través del burgo de los no muertos hasta la muralla exterior, esquivando arqueros y bombas incendiarias mientras aniquilaba a docenas de no muertos. Había descansado en lo alto de la torre, debajo de donde había derrotado al demonio Tauro y el camino a la percha de Solaire. Y luego descendió por la torre vacía, pasando por almacenes hasta llegar al piso inferior, donde lo esperaba Abel, el enorme caballero que empuñaba un colmillo de dragón como garrote. La pelea había sido brutal, y cuando su espada, una de las muchas espadas largas del reino, se rompió bajo un golpe mal bloqueado del colmillo, Izuku actuó por un impulso desesperado. Aún recordaba la sensación de la hoja deslizándose a través del rostro hendido de su yelmo, cortando la risa victoriosa de Abel. Podía oír el grito de dolor cuando su último y desesperado truco dio en el blanco, el sonido y la sensación de la hoja al romperse cuando el caballero se encabritó, el garrote blandiendo violentamente y golpeando a Izuku contra la pared, hundiendo su último peto y rompiéndole huesos, pero sin la suficiente fuerza como para mantenerlo en el suelo. Recordó la sensación de satisfacción cuando la espada larga destrozada que había mantenido en la mano se deslizó más allá de la pesada armadura del caballero, colándose por debajo del brazo que éste levantaba hacia su rostro y hasta el corazón del caballero. También recordó haber dejado los restos sangrientos y demasiado pesados de Abel y su armadura oxidados y desteñidos, tomando su anillo solo como señal de victoria. Izuku exhaló bruscamente y se puso de pie, lanzando el cuchillo que llevaba en la mano y atrapándolo distraídamente al girarse. Ya había perdido suficiente tiempo. Había más combates que ver, y esperaba que los luchadores del último combate regresaran pronto, pues todos, menos Kacchan, habían sido enviados a la enfermería para que los curaran antes de que comenzara su combate. Sin embargo, cuando salió por la puerta principal del edificio, con todos los cuchillos y el equipo guardados, se encontró con una sorpresa. Noche de Freddy 3. 12:06 AM. Recuento de muertes de Freddy. 44. Hola, hola. ¡Qué bien! La mayoría de la gente no dura tanto. O sea, ya sabes, ya suelen dedicarse a otras cosas. No digo que hayan muerto. No me refería a eso. En fin, mejor no te hago perder el tiempo. Esta noche la cosa se pone seria. Oye, escucha, se me ocurrió una idea. Si te pillan y quieres evitar que te metan en un traje de Freddy, hazte el muerto. Ya sabes. Izuku extendió la mano y tocó el auricular. El buzón de voz se cortó mientras empujaba la miríada de papeles arrugados y anuncios del escritorio al suelo. Lo siento, amigo del teléfono, pero te he oído decir eso demasiadas veces. Terminó de limpiar el escritorio y extendió la mano. El espejo de la pared estaba levantado y lo sostuvo, observando las profundas ojeras que se veían en el reflejo, y el hecho de que su cabello estaba un poco más largo. ¿Cuánto ha pasado? ¿Un mes? Tengo que mirarme la próxima vez que muera. Colocó el espejo contra la pared detrás de él, inclinado para poder ver el pasillo izquierdo desde el escritorio. A continuación, arrancaron los pósteres e Izuku los tiró a la basura, silbando mientras extendía la mano, tocaba el control de la puerta derecha y la cerraba en la cara de chica. Hecho esto, se puso de pie y se estiró frente al escritorio. Extendió la mano y habló con claridad. Computadora portátil. Un destello de luz y un cuaderno encuadernado en cuero aterrizó en su mano, y lo arrojó sobre la mesa con entusiasmo, abriéndolo por un par de páginas llenas de matemáticas, un boceto de las habitaciones y una lista de horas y eventos. La esquina inferior izquierda estaba manchada con salpicaduras de color óxido. Bueno, vámonos, malditos mecánicos, gruñó Izuku mientras desenchufaba el ventilador de la pared, con los labios crispados y una sonrisa dibujada. Quiero jugar. En la oscuridad más allá de la oficina, los animatrónicos se movieron para encontrarse con él. Ahora, Bakugou se apoyó contra la pared, apretando y flexionando las manos mientras introducía más sudor en los cilindros alrededor de sus muñecas, rellenando su munición.
Parte de ese sudor provenía de la ansiedad que sentía en el estómago mientras veía a su amigo de la infancia destrozar a sus oponentes. Gracia, habilidad, armas, tácticas, todo lo que Katsuki alguna vez consideró inigualable. Y durante años, tenía razón. Pero había visto las retransmisiones, encontrado los mejores momentos de las distintas partidas y los fragmentos más conocidos del encarcelamiento de Izuku. Desde las recopilaciones de él superando a Slender en sus inicios, hasta la mucho más famosa Final Run de Outlast. Katsuki sabía que los observadores, como se llamaban a sí mismos, eran una comunidad bastante pequeña en el panorama general, pero una vez que se dieron cuenta de que Izuku sentía y vivía cada partida, dedicaron foros y vídeos a analizar tácticas y habilidades, a buscar mapas y partidas de juegos con las esquinas dobladas de 200 años de antigüedad. Esperando poder ayudar a el corredor en las partidas. Después del cuarto partido tuvieron su oportunidad. Bakugou recuerda decenas de horas sentado frente a una pantalla, como hoy. Y cuando esa puerta se abrió, la transmisión de video de Izuku, con el rostro pálido y exhausto, ojos frenéticos y ojeras tan profundas y oscuras que parecían negras, lo miraba desde la pantalla. También recuerda los mensajes que escribió, pero nunca envió. ¿Qué podía decir al final? Ni siquiera él lo sabía. A pesar de todo, Bakugou observó cómo dos de los estudiantes héroes entraban en la sala de control entre murmullos. All Might se giró hacia ellos y arqueó una ceja, confundido. Ah, joven Koda, ¿dónde está tu compañero? Koda abrió la boca para responder antes de que Tokoyami lo interrumpiera. Midoriya-san está recuperando el equipo que usó para atrapar y preparar la habitación. Dijo que solo tardaría un par de minutos. El maestro asintió y miró a las cámaras, mientras Katsuki lo imitaba, viendo solo un vistazo cuando Deku pasó de una pantalla a otra, pasando afuera. Oye, Tokoyami, ¿verdad? La voz sonó emocionada y descarada, y Bakugou miró para ver el cabello rojo puntiagudo mientras otro adolescente se acercaba al chico con la capa y el cuervo. En efecto, ¿y tú eres Kirishima, correcto? Sí. En fin, me preguntaba cómo demonios perdiste esa pelea, tío. O sea, tu don es muy llamativo y genial, y él te arrasó. ¿Usó su don para contrarrestar el tuyo o algo así? Mientras el cuervo parecía moverse torpemente, Katsuki dejó escapar un bufido de burla. El nerd no tiene ninguna peculiaridad. Eso era pura habilidad y experiencia. El resto de la clase se giró hacia él confundido, antes de que la puerta se abriera una vez más y el peligroso nerd en cuestión entrara, con una ceja arqueada en una expresión de diversión. Principalmente al pequeño halcón posado en su hombro blindado, mirando a su alrededor. Honestamente, Izuku no sabía que le importara por qué la mayoría lo miraba así. ¿Era el halcón en su brazo? Uno pensaría que estaría bastante abajo en la lista de sucesos extraños. O tal vez su balanza interna estaba más jodida de lo que creía. Levantando los brazos, con cuidado de no molestar al halcón, le hizo una señal a Koda. Parece que recogía la autoestopista. ¿Podrías preguntar por qué se quedó? Koda parpadeó y caminó hacia Izuku. Bajó la voz al empezar a hablar con el halcón. La altura natural del adolescente lo hacía solo unos centímetros más alto que el ave. Mientras eso ocurría, el resto de la clase parecía paralizada, sumida en la confusión y la vacilación. Katsuki era quien parecía realmente dispuesto a hablar, pero parecía demasiado absorto en sonreír con suficiencia y observar al resto de la clase. Excelente. Ahora iba a tener que resolver el misterio por sí solo. ¿De verdad no tienes ninguna peculiaridad? Izuku parpadeó lenta y lánguidamente mientras giraba la cabeza. Ignoró las repentinas manchas de sangre en las paredes y el sonido de un cadáver al caer al suelo mientras se concentraba. La voz provenía de una chica alta y de aspecto sofisticado que estaba al otro lado de la habitación, con el pelo negro puntiagudo detrás de la cabeza y unos ojos grises que evaluaban a la adolescente. Sí. ¿Te supone un problema? Estaba tranquilo, incluso podría describirse como monótono. La sangre que corría por sus dedos era falsa, solo una ocurrencia tardía. Tengo más curiosidad por saber dónde un adolescente sin peculiaridades logró desarrollar habilidades más refinadas que la mayoría de los héroes que he conocido. Izuku dejó que su corazón latiera más rápido, dejó que sus riendas se aflojaran más, solo por un segundo, solo para darle la claridad y la libertad para realmente transmitir sus pensamientos. Estiró lentamente la boca en una sonrisa brillante y alegre, cerrando los ojos al dejar que se abriera demasiado pronunciada. Incluso a través de las pestañas, pudo ver los rostros pálidos, los ojos parpadeando confusos y los cuerpos revolviéndose con inquietud. ¿Por qué? Aprendí con la experiencia. Su voz era más aguda, más mordaz,
con un toque de mordacidad, de veneno, de alegría sarcástica. Dejó que sus emociones se desahogaran por un segundo, antes de que su sonrisa se desvaneciera como la niebla bajo el sol de la mañana. Sus ojos verdes brillaron con un brillo oscuro mientras su ritmo cardíaco volvía a bajar. ¿Esa es suficiente explicación? Observó con atención cómo Yaoyoro Sumomo tragaba lenta y deliberadamente, antes de asentir una vez. Tenía que reconocerle el mérito, pues disimulaba bien su miedo. Sí. Me disculpo por haberme extralimitado. El resto de la clase parecía estar a punto de sumirse en un silencio sepulcral, aterrorizado, antes de que Olmig se aclarara la garganta, sin esperar ser ignorado. Bien. Ya que la mayoría de nuestros equipos están aquí en esta ronda, repasemos. Ignorando a Olmig mientras hablaba con el resto de la clase sobre la pelea, pero con la suficiente atención para seguir la conversación, Izuku miró a Koda, quien con sus manos firmaba unas breves frases que explicaban la situación. Joven pájaro, curioso por ti. Te llama el humano, Raptor, supongo. Quiere aprender de ti observándote. Se ofrece a prestarme sus ojos. También me ayudará. Izuku parpadeó lentamente otra vez, un parpadeo que transmitía curiosidad y consideración, antes de mover los ojos para encontrarse con la mirada aguda del raptor que aún estaba en su hombro, antes de que sus manos respondieran con la señal. Dile que sí, pero que tendrá que practicar con nosotros más tarde. Koda pareció un poco desconcertado, pero asintió antes de inclinarse y susurrarle al pájaro. Izuku pensó en preguntarle qué tipo de pájaro era, qué tipo de comida y qué necesidades le pediría. MVP del partido. La clase se movió y murmuró, antes de que una chica con cabello morado oscuro y líneas que parecían auriculares en sus orejas levantara su mano. Sí, Hirusan. Supongo que es Midoriya. Estuvo en la cima y se concentró en el equipo enemigo durante todo el partido. La única razón por la que no sería el MVP es que no intentó esos golpes mortales al principio. Hablando en voz baja, tan suavemente que dudaba que incluso Koda a su lado pudiera escuchar fácilmente, Izuku le dio una pista. ¿Qué nos enseñaría una pelea que termina tan rápido? Sus ojos captaron los hombros tensos de Hir y el estremecimiento de un adolescente enmascarado más alto, con 6 brazos moviéndose al otro lado de la habitación. Curioso. 2 personas con oídos capaces lo captaron. De todos modos, Olmig ya estaba respirando para hablar. Bien dicho, joven Hir. Midoriya controló casi todo el encuentro, y Koda desempeñó su papel de apoyo a la perfección. Lamentablemente, no se oía, pero el joven Koda apagó las luces y estuvo proporcionando información y explorando a través de sus compañeros animales. Mientras la clase murmuraba y hablaba entendiendo, Koda se movió ante las miradas ocasionales. Mientras Izuku movía su brazo hacia arriba, el halcón saltó a su brazo enguantado y luego al hombro de Koda. La presencia de un compañero animal pareció calmar casi instantáneamente al compañero de equipo de Izuku, que pasó de estar agitado a simplemente incómodo. A medida que la clase avanzaba, Izuku observó cómo los equipos emparejados comenzaron a irse. Sacó un pequeño libro de su bolsillo, lo abrió y echó un vistazo a los enfrentamientos que había anotado anteriormente. Shouji Meso y Mineta Minoru defendiendo contra Oyama Yuga y Yasuitsuyu. Después estarían Yaoyoro Sumomo y Hiroki Ouka contra Sato Rikido y Zero Anta, y el partido final sería Uraraka Ochako y Kirishima e Hiro contra Ojiro Masirao y Kaminari Denki. Pasando a una página en blanco, Izuku apoyó un pie en la pared y se sentó sobre el tacón de la bota, con la rodilla levantada como un escritorio, mientras se concentraba. Observaba las pantallas. El grupo actual usaba el mismo edificio que Izuku y Koda. Respirando lentamente, se permitió distraer su atención, con la mirada fija solo cuando algo importante en los monitores. Ignoró el sonido de la música infantil que comenzó a sonar suavemente, atormentando sus pensamientos. Noche de Freddy 3. 4:36 am. Recuento de muertes de Freddy. 44. Quieto. Relajado, pero quieto. No te muevas, no parpadees, no te muevas. Los ojos de Izuku observaban mientras mantenía su corazón latiendo lento. 3, 2, 1. Izuku salió de debajo de la mesa del comedor y saltó detrás de Bonnie que marchaba, lanzándose hacia adelante para agarrar el último instrumento del escenario antes de que el animatrónico pudiera girarse hacia él, y saltando del escenario a otra mesa antes de deslizarse alrededor de la esquina y regresar corriendo por el pasillo hacia la oficina, sonriendo mientras miraba su colección que descansaba debajo del teléfono. Había robado todos sus instrumentos y todavía le quedaba mucho tiempo. Revisó la cámara rápidamente. Bien, 23% y 1 hora, sí, eso servirá. Se sentó en la silla del escritorio y respiró profundamente. Sabía que estaba loco.
Que era estúpido al fijarse esas metas. Pero la adrenalina, la emoción, fue maravillosa. La adrenalina de enfrentarlos, la adrenalina de lograr algo después de tanto tiempo. Incluso cuando extendió la mano y tocó el botón para cerrar la puerta, solo la forma más leve de la expresión mecánica enojada de Bonnie era visible cuando la barrera se cerró de golpe. Izuku se rió. Estaba eufórico. Pero sabía que las cosas empeorarían pronto. El chico del teléfono estaba nervioso en el mensaje del tercer día. E Izuku tenía malas vibras sobre el día de mañana. Y eso sin siquiera considerar lo tensa y extraña que se sentía la mente de Izuku. Las largas sesiones de hasta 6 horas, el estrés, el constante estado de alerta. Él estaba cambiando. Y no estaba seguro de cómo terminaría. Noche 4106 AM. Número de muertes de Freddy. 51. Izuku se arrodilló y se ató los zapatos, comprobando que estuvieran bien ajustados. Las botas altas rojas y negras brillaban en la penumbra de la oficina. Tras él, sonó el teléfono, antes de encenderlo. ¿Hola? Hola. Wow, día 4. Sabía que podías. Izuku respiró hondo, conteniendo una lágrima mientras se levantaba y miraba sus vaqueros negros como la nieve y su camisa de manga larga. En la oscuridad, parecía casi invisible, y de un bolsillo sacó su gorro y una máscara negra que le envolvía la cara. Oye, escucha, puede que no esté para enviarte un mensaje mañana. El eco de golpes empezó a sonar tras la voz del chico mientras Izuku se ponía la máscara. Golpes, ha sido una mala noche aquí para mí. Me alegro un poco de haberte grabado mis mensajes, cuando lo hice. Izuku respiró hondo y se recogió el pelo bajo el gorro negro antes de estirarse. Su mirada recorrió las dos puertas cerradas. Oye, ¿me haces un favor? Quizás alguna vez, podrías revisar dentro de esos trajes en la trastienda. Voy a intentar aguantar hasta que alguien lo revise. Quizás no sea tan malo. El sonido de los golpes se hizo más fuerte, más agresivo. Siempre me he preguntado qué había en todas esas cabezas vacías de ahí atrás. Izuku se irguió y exhaló lentamente, siseando, por detrás de la máscara. 2 campanadas resonaron, todas desincronizadas. Una del teléfono a sus espaldas. Y otra, de la pizzería. ¿Sabes? Desde el teléfono se escuchó un gemido profundo. Oh, no. Antes de que el sonido de la muerte del chico del teléfono volviera a sonar, Izuku extendió la mano y pulsó el botón para terminar la grabación. Se sintió mal. Sintió como si se hubiera roto y fracturado. Que las cosas que tenían sentido, las cosas que eran inherentes a Midori y Izuku, estaban torcidas y deformes. Había despertado así a solo unas carreras. La primera vez que había entrado en la 4ª noche. Esa grabación lo había sacado de su letargo, lo había sacado del borde de su locura. ¿Qué pasó con su condición de héroe? ¿Qué pasó con el sacrificio, la alegría y la sonrisa al salvar a la gente? Izuku intentó sonreír, pero el rostro detrás de su máscara no mostraba alegría. Fue un gruñido de odio. Está bien, cabrones. Izuku hizo crujir sus nudillos y se preparó, esperando mientras la pantalla al otro lado de la habitación mostraba que su poder caía drásticamente, mientras fuertes golpes comenzaban a resonar desde las puertas. Es hora de cambiar las reglas. 20 minutos después, las puertas fallaron, se fue la electricidad y los animatrónicos entraron en la habitación. Y Izuku no estaba por ningún lado. Ahora. Las notas de Izuku eran simples, pero estaba satisfecho de haber visto cada partido, analizando a los héroes y villanos mientras peleaban, pero absteniéndose de hacer comentarios posteriores a la acción. Shouji era un héroe tanque, con una mentalidad sorprendentemente versátil. Sentidos mejorados para contrarrestar el sigilo, un estilo de lucha poco convencional para inmovilizar y agarrar, y mucha determinación, a pesar de su compañero mucho más cobarde. Sin embargo, un punto a favor de Mineta Minoru era la gran utilidad de su don. Desde sellar puertas hasta forrar ventanas y colocar trampas en pasillos, los orbes púrpuras que creaba tenían su utilidad. En cuanto a los oponentes, Aoyama Yuga era llamativo y directo. Izuku recordaba su breve encuentro con el adolescente de ascendencia francesa en el examen de ingreso. El don del adolescente era poderoso, pero al igual que Mineta, la mentalidad de Aoyama era una distracción, no una ventaja. Su compañera, sin embargo, era casi tan completa como Shouji parecía serlo. Agilidad, velocidad, un golpe de lengua de media distancia y casi tanta destreza en agarres y pinzamientos como Shouji, aunque desde una perspectiva muy diferente. La pelea había sido reñida, con una ventaja inicial para el equipo de los héroes gracias a que el láser de Aoyama era mucho más destructivo y de mayor alcance que el de cualquier otro luchador.
El adolescente había aprovechado el largo del edificio para abrirse paso entre el equipo de los villanos, mientras Asui los atacaba y maniobraba para superarlos. Lamentablemente, Mineta había sido derribado mientras inmovilizaba a Asui. Su patada de knockout fue una maravilla. Desde entonces era cuestión de tiempo y resistencia, y Shouji era mucho más conservador que Aoyama. El equipo villano ganó, el tiempo se agotó y Aoyama quedó en punto muerto. Izuku dejó escapar un suspiro casi inaudible, decepcionado por la falta de tácticas, y pasó las páginas. Sus ojos verde oscuro volvieron a repasar las notas que tenía sobre las dos siguientes peleas. Yao lloró Sumomo, una de las estudiantes recomendadas, con una peculiaridad tan peligrosa como versátil. La había visto generar una pistola eléctrica, granadas aturdidoras y esposas a medida que avanzaba, y fue entonces cuando se concentró en su equipo. Ella podría hacer casi cualquier cosa, siempre y cuando comprendiera los componentes y la estructura atómica. La simple mirada a esa frase escrita hizo que las manos de Izuku se crisparan y sus afinados sentidos de carroñero se estremecieran de alegría. Armas, armaduras, explosivos, munición e incluso electrónica, el ingeniero en él gritaba de deseo casi tanto como su carroñero. Soltó un suave zumbido, casi inaudible, en el cuello de piel de su capa, y echó un vistazo a las notas de los otros tres en esa partida. Un sensor y luchador de rango medio en Hiroki Ouka, cuyo don, según había notado, era sorprendentemente peligroso a nivel físico, considerando que había estrellado la punta de metal contra el concreto. Estaban Sato y Zero, quien era una extraña combinación de especialista en trampas y tanque de fuerza. Zero había alineado el suelo alrededor de la bomba con estructuras pegajosas como telarañas formadas con su cinta, y Sato había patrullado los pisos inferiores que conducían a la bomba. Tristemente, parecía que el equipo de apoyo de Hiro era un ataque efectivo para evadir armaduras, uno que notó que necesitaba un contraataque. Quizás un mejor par de auriculares. Rodeó la nota antes de mirar los resultados. Yao Yorosu y su equipo habían proporcionado una solución fácil para la cinta, una simple bengala de magnesio con la forma del extremo de un bastón le había permitido arder y despejar un camino, y Hiro había pasado corriendo junto a ella mientras ella ocupaba a Zero, permitiendo que el primero de los equipos de héroes anotara. El último encuentro había sido entre dos caras conocidas. Uraraka había hablado con él intermitentemente desde su primer encuentro, incluso le había enviado un par de mensajes para preguntarle algo. Siendo sinceros, la chica alta era educada y amable, pero parecía alegre. Demasiado eufórica. Disfrutaba de su presencia, de esa fe y ese entusiasmo alegre que le traían viejos recuerdos. Además, su don era interesante, y le recordaba a Izuku la mecánica de éxtasis de Death Space, sus tiempos jugando en gravedad cero y las travesuras que allí se desarrollaban. Su compañero de equipo, Kirishima, y su don también le traían muchos recuerdos. La gran variedad y cantidad de enemigos resistentes a los que se había enfrentado, desde los implacables androides de la lejana e infestada de alienígenas de la estación Sebastopol, hasta los tanques blindados conocidos como los Big Daddies que vagaban por Rapture, Izuku ya estaba seguro de que, en una pelea, podía ganar. Sabía por experiencia que la armadura y la durabilidad no significaban nada si entendías cómo funcionaba el cuerpo humano y cómo abusar de las articulaciones para que la gente se rompiera. Ojiro Masirao y Kaminari Denki eran otra historia. La habilidad y la técnica de Ojiro superaban con creces a las de sus competidores y a las de su compañero, con un estilo preciso y movimientos practicados. Izuku estaba bastante seguro de que, si tenía que enfrentarse al adolescente con cola, podría defenderse, pero su alcance y flexibilidad estaban tan desarrollados que no podría garantizarle la victoria. Sin embargo, el otro adolescente era una amenaza, aunque solo fuera por un disparo. La armadura de Izuku estaba aislada, y sus botas rojas de goma ayudaban con ello, pero sabía que con suficiente corriente, ésta se arquearía en el aire. Y a juzgar por la forma en que el adolescente rubio disparaba chispas y rayos, Izuku estaba más que preocupado por acercarse. El estado de sobrecarga del adolescente le había hecho sonreír por un segundo, pero Izuku era muy consciente de lo peligrosas que podían ser las corrientes. Ya había muerto para ellos unas cuantas veces antes. Apartando la idea de su mente, bajó la mirada y recordó que Uraraka y Kirishima habían ganado. Aunque confirmó su apunte del examen de admisión. Cuando Uraraka disipó su efecto de éxtasis, el objeto recuperó masa, pero mantuvo el impulso. Kirishima había atravesado 3 paredes de esa manera. Un golpecito con los dedos y marcó una última nota, mientras sus ojos se dirigían a su maestro y al héroe que admiraba por encima de todo. Todopoderoso. ¿Lesión antigua? ¿Cuándo?
La tensión aumenta con el tiempo, investiga a las peleas del villano donde se lesionó el pecho, busca el tiempo de recuperación. Probablemente de 2 a 8 años. Frunció el ceño y cerró el cuaderno, moviéndose para apoyarse contra la pared mientras Uraraka, Kirishima y Ojiro ayudaban a escoltar a un aturdido caminar y de regreso a la oficina de seguridad. Observó de reojo las manchas de sangre que sentía subir por sus brazos y se concentró en mantener la mente tranquila. Necesito un poco de paz y tranquilidad pronto, antes de empezar a hacer algo estúpido. Para entonces, un tercio de la clase había resultado herido de algún modo, salvo por las rápidas visitas a la enfermería para tratar algo más que algunos moretones, o el hecho de que Todoroki estuviera en reposo en cama para lidiar con el agotamiento de su don. Mientras la clase que no estaba reteniendo se reunía y comenzaba a charlar, Izuku se movió ligeramente, sentado cerca del marco de la puerta, dejando que su actitud de pelea se desvaneciera mientras volvía a descansar lentamente. La nueva e interesante información ya se filtraba en sus pensamientos, reflejos e instinto, evaluando a sus compañeros al terminar su última clase del día. Mientras se distraía, mientras dejaba que su mente se desviara de la tarea en cuestión, se dio cuenta de que había calculado mal. No necesitaba paz y tranquilidad pronto. Lo necesitaba ahora. Un pico, minúsculo, de 36 pulsaciones por minuto a 51 y sus sentidos empezaron a llenarse de instintos y paranoia. Respiró hondo por última vez y salió por la puerta. Oyó a Olmig despedir al resto de la clase mientras se adelantaba al héroe. Dudaba que el héroe se diera cuenta, e incluso si Olmig lo hiciera, simplemente tendría que explicarlo. Conocía su condición, su locura. Y él supo cuando su control comenzó a fallar. Así que, con eso en mente, caminó, con pasos silenciosos y mesurados. Desde la curva de su columna hasta la posición de sus brazos, su postura cuidadosamente moldeada para ser despreocupada y relajada. Se concentró, el resonante sonido de gritos, gemidos y siseos, retorcidos y enloquecidos murmullos, todo débilmente en el límite de su audición. Se había forzado. Se había permitido despertar, se había permitido existir demasiado. Los instintos, los recuerdos, sabía que estaba loco. Sabía que si no hubiera entrado en la UA, estaría encerrado en un pabellón psiquiátrico o en una prisión. Vio el vestuario frente a él y se mordió el labio, un sabor familiar y sin embargo ahora mucho más real de sangre y cobre en su lengua mientras se daba la vuelta, tomando una puerta que había visto antes. Un aula vacía lo saludó cuando cerró la puerta, los débiles sonidos de sus compañeros de clase resonaron más allá de la barrera de madera mientras dejaba que sus manos se relajaran, las yemas de los dedos temblando por la sensación, por el deseo y la necesidad. Se apoyó contra la pared junto a la puerta y dejó que sus piernas se dieran lentamente, su espalda se deslizó por la pared mientras cerraba los ojos, moviéndose de modo que una rodilla estuviera apoyada contra su pecho y la otra pierna estuviera estirada, tensa y lista. Así, Izuku se concentró y respiró lenta y profundamente. Él ignoró la estática. Se filtró a través de los sonidos de tuberías crujientes y gritos y gruñidos distantes. Respiró hondo y metió la boca en el cuello de piel de su armadura, dejando que el peculiar aroma a humedad de la piel sintética bloqueara el sabor a ceniza y el olor a muerte y podredumbre. Respiró profunda y lentamente, apretando y flexionando las manos mientras se concentraba. Levantó la vista y parpadeó. La sombra parpadeante de Freddy Fazbear se desvaneció y se transformó en la forma demasiado familiar y odiada de Slender, en la armadura con forma de corona de Lautret, antes de que su mente reafirmara la realidad sobre la locura. Tengo que concentrarme, tengo que relajarme, las palabras se deslizaron entre sus labios ensangrentados en un susurro casi inaudible mientras cerraba los ojos de nuevo, volviendo la atención hacia su interior, hacia su cuerpo. Las lágrimas en su rostro eran saladas, pero no heladas como las filtraciones de Rapture. Su boca ensangrentada sabía a cobre, pero no a salpicaduras arteriales de Raccoon City. Sentía la piel húmeda, el calor de su sangre luchando contra el repentino frío de la habitación vacía, pero no era el toque gélido de Slender. Después de un rato, sintió que la oleada de alucinaciones sensoriales comenzaba a desvanecerse. Recuerdos específicos se encerraron de nuevo, pensamientos y dolores particulares se desvanecieron en esa familiar sensación corporal, como si estuviera cerca de un generador, como si su cuerpo estuviera cargado y alimentado, fluyendo con una energía oscura y siniestra. Respiró y exhaló a un ritmo lento y mesurado. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono, tocando la aplicación del cronómetro mientras se ponía los dedos en el cuello. Podía sentirlo. El latido del corazón rondaba los 40, pero el proceso lo ayudaría. Lo conectaría con la Tierra. 1, 2, 3, 4.
Contó cada pulso, sintiendo cómo poco a poco, muy lentamente, bajaban de lo que una persona normal consideraría reposo a su ritmo lento y somnoliento. 33 pulsaciones por minuto. 32. 31. 30. Esperó. Otros 30, y luego otro, y otro. Respiró lentamente y cerró los ojos, y cuando los abrió, las manchas de sangre habían desaparecido. Esperó pacientemente y cuando no regresaron, se levantó lentamente. Miró el reloj y frunció el ceño, dejando que una expresión de autodesprecio se extendiera por su rostro. 24 minutos para tener el control. Eso es demasiado largo. Se apartó de la pared, se dio la vuelta y cruzó la puerta. Por suerte, la clase de heroicidad era la última del día. Lo que significaba que tenía tiempo de sobra para volver a ponerse el uniforme, o, como era el final del día, ponerse algo más informal. Asintiendo, se dirigió hacia los vestuarios. Noche 4. 4:06 am. Número de muertes de Freddy. 51. 4. 3. 2. En 1, Izuku deslizó el panel y miró desde el entresuelo del techo hacia la sala de mantenimiento. Todos los animatrónicos seguían buscándolo, con un sonido metálico constante que resonaba por todo el edificio. Dudaba que volviera a funcionar, considerando cómo los animatrónicos parecían aprender y a adaptarse a las acciones de Izuku, pero ahora por fin había tenido la oportunidad de explorar esta sala. Las otras 4 o 5 veces que lo había intentado, lo habían atrapado casi al instante. Algo en esta sala enfurecía a los robots como ninguna otra cosa si lo veían acercarse. Extendiendo la mano, bajó lentamente de las vigas hacia la habitación, observando a su alrededor y tratando de no estremecerse cuando los espacios mecánicos vacíos lo esperaban. Había muerto para ellos demasiadas veces. Mirando a su alrededor, se quedó congelado. Allí, en la esquina, un animatrónico de mapache, alto y con aspecto de vaquero, yacía inerte. De sus articulaciones, grietas y paneles se filtraba una costra roja oscura. A su alrededor, se extendía un charco oscuro de sangre seca, junto con una línea clara donde había sido arrastrado y tirado en la esquina. En su mano, una gorra negra y azul, las letras blancas e IT se ven claramente más allá de la empuñadura manchada de sangre. ¡Mierda! Izuku dejó escapar un lento y silencioso suspiro, y se arrastró hacia el animatrónico, extendiendo la mano para inclinar lentamente la cabeza hacia arriba, donde unos ojos azules secos y manchados de sangre, ojos humanos, miraban fijamente sin expresión, preservados detrás de una superficie de vidrio, mientras que colgando de la mandíbula floja, dientes rojos y amarillos brillaban, agrietados y rotos, de su boca. Lentamente, Izuku dejó caer la cabeza y suspiró con arrepentimiento. Bajó la mirada y parpadeó. Tenía otra cosa en la otra mano, casi, posada. Una linterna de alta calidad, con la lente de cristal rota. Mirando a su alrededor y escuchando los ruidos animatrónicos aún distantes, Izuku sacó lentamente la linterna y la guardó en su bolsillo, antes de volver a observar la habitación. Levantó y movió con cuidado montones de piezas, buscando cualquier cosa que le diera una idea. Oh, esto podría funcionar. Extendió la mano y sacó de debajo de una placa medio soldada un recipiente azul con una boquilla en la parte superior. Miró hacia un lado y sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa mientras con el pulgar limpiaba el polvo de la brillante etiqueta de advertencia roja y amarilla. Advertencia. Extremadamente inflamable. Peligro de incendio / explosión. Mantenga el soplete alejado de objetos inflamables. Izuku miró hacia atrás y escuchó los pasos acercándose de uno de los animatrónicos, y por el sonido, y saltó del mostrador y regresó al techo, deslizando el panel para cerrarlo incluso cuando el conejo mecánico regresó a la habitación. En la viga, Izuku observó la antorcha que tenía en la mano, antes de levantar los ojos de golpe. Me pregunto, ¿está abierta la línea de gas de la cocina? Ahora. 3 habitaciones más allá de la clase abandonada que Izuku había reclamado para su crisis nerviosa, Hiroki Ouka abrió la puerta lentamente, buscando con la mirada lo que le decían sus auriculares. El adolescente de pelo verde que era su compañero de clase se había ido hacía rato. Ella caminó lentamente hacia la habitación donde él se había derrumbado, con preocupación en su rostro. Dios mío, pude oír cómo se le aceleraba el corazón, y luego lo de contar, pero ¿qué lo desencadenó? Se había cambiado después de clase, pero cuando todavía podía oír los murmullos de conteo de su compañero de clase, había regresado y se había escondido cerca, para vigilarlo y asegurarse de que estuviera a salvo. Ella echó un vistazo a la habitación y luego al pasillo. Bueno, ¿qué carajo hago ahora? Hora noche 6. 5:42 am. Número de muertes de Freddy. 55. Izuku estaba agachado en la oscuridad, con un paño húmedo atado a la boca.
El fuego llevaba ardiendo la última hora, igual que las últimas noches. El humo y el caos le ofrecían refugio, aunque le impedían usar fácilmente los techos, considerando que ya se había asfixiado allí una vez. Y esa no era una forma divertida de morir. Las mesas se volcaron y las sillas se hicieron añicos a su alrededor, y Izuku respiraba profunda y lentamente desde donde estaba actualmente enterrado debajo de los asientos de una de las cabinas, habiéndose agachado allí para evitar que parte del techo se derrumbara a su alrededor. Echando un vistazo por debajo de los asientos, intentó parpadear para apartar el humo y las lágrimas. Los ruidos metálicos y golpes de los animatrónicos eran frenéticos. Sonrió al darse cuenta de que tenía razón. El fuego les hizo fallar. La primera vez que hizo volar la cocina, los robots se congelaron durante 20 minutos, solo observando confundidos cómo el humo y las llamas se extendían por el edificio. El sistema de extinción de incendios apenas funcionaba con la cantidad de combustible y materiales de repuesto que Izuku había reunido para ayudar en el proceso. Y después, el pánico se apoderó de sus movimientos, lo que los mantuvo distraídos durante la cuarta noche. La quinta noche había funcionado casi igual de bien, pero él había muerto varias veces en el fuego, intentando encontrar la mejor manera de iniciar y propagar las llamas. Escuchó el ruido sordo y los crujidos de los animatrónicos mientras miraba hacia abajo y sonreía. Quedaban 2 minutos, todo lo que tenía que hacer era agarrar fuerte y el asiento bajo el que se encontraba se hizo añicos, arrancado, mientras un reluciente Freddy dorado y negro permanecía allí, con las llamas lamiendo su cuerpo y derritiendo su pelaje hasta formar una brillante brea negra que goteaba y quemaba su cuerpo. Un sombrero de copa negro estaba medio convertido en cenizas, y unos brillantes ojos de aspecto humano se cernían sobre Izuku. Y entonces, por primera vez en casi un mes, Izuku escuchó algo hablar. Morirás. El reluciente puño dorado se abalanzó sobre él, aplastando el estómago de Izuku con un chapoteo repugnante. La sangre lo salpicó mientras tosía, incapaz de respirar mientras el líquido burbujeaba por su garganta. El Freddy dorado extendió la mano y lo agarró, envolviéndole el cráneo con la mano, de modo que solo un ojo podía ver el rostro del animatrónico medio fundido. Quería gritar, sintiendo un calor abrasador en el cráneo. Fue arrastrado, colgando inerte del animatrónico mientras sentía cómo la sangre le corría por una de las heridas más graves que había recibido. Morirás, jugador. Yo y los míos te mataremos una y otra vez. Has roto nuestras reglas y has decidido que ya no importan. Por eso, yo haré lo mismo. Izuku fue levantado y lanzado, con huesos rotos y madera atravesándole el costado al estrellarse contra las mesas de madera cercanas, cayendo de nuevo. Abrió el único ojo que aún sentía para ver la habitación, mientras que el resto de su cráneo parecía quemado, irreconocible. Entre las llamas y el humo, vio una escena que lo perseguiría por el resto de su tiempo en los juegos. Freddy ardiendo, derritiéndose y dorado, con una mano salpicada de sangre y la otra goteando piel y carne quemada como cera. A sus pies estaban las piernas de Izuku y parte de su estómago, que solo ahora se dio cuenta de que habían sido arrancados. Intentó jadear, respirar, hablar. De su boca solo goteaba sangre. Podía sentir ese frío que se extendía por la pérdida de sangre, sentir sus pulmones arder de dolor y falta de aire. Y entonces, pudo oírlo. El débil sonido resonante. Un timbre. 6 AM. Noche 6 completa. Mientras el mundo se desvanecía, solo pudo encontrarse con los ojos azules e inyectados en sangre de Freddy. Ahora. Mei levantó la vista buscando su siguiente herramienta en el taller aún desconocido. Soldadora, impresora, prensas, mitorilla, elevador de motor, soplete de plasma, hidráulico, espera. Detuvo su frenético giro y se giró para parpadear al ver al adolescente de pelo verde apoyado contra el lateral del elevador de motor, con una lima y un par de cuchillos dañados en la mano. Mientras lo miraba, él se detuvo y se inclinó para mirarla por debajo del pelo. Parpadeó y dijo, ¿sabes dónde está la fresadora CNC? Midoriya levantó el cuchillo y lo arrojó al otro lado del taller, los ojos de Mei rastrearon y se acercaron a la hoja de metal para ver el daño en el aire, antes de seguirla hasta donde se incrustó en el divisor de corcho alrededor de una mesa grande con CNC. Ella saludó a Midoriya y siguió caminando hacia allí, ya volviendo a su cómoda mentalidad laboral. Al ver a la chica de cabello rosa alejarse, Izuku soltó una risita entrecortada antes de mirar la hoja dañada que aún tenía en la mano. Frunciendo el ceño ligeramente, notó una grieta que no había visto antes. Maldiciendo en silencio, dejó el cuchillo sobre la encimera y consideró sus opciones. Al diablo, podría hacer sus propios cuchillos. Regresó a la sección de materias primas del laboratorio,
con la boca todavía fruncida mientras observaba los materiales cuidadosamente clasificados, antes de encontrar una larga barra de acero para herramientas. Agarrando el material, tiró de la barra de 1 metro de largo, arrojándola en sus manos para acostumbrarse al peso. Su mapa mental le indicó a dónde ir. Tras unos minutos de observación, encontró la forja industrial de metal, un yunque y una colección de martillos. Por un instante, la realidad brilló. André martillaba en la forja mientras trabajaba incansablemente para armar a aquellos que se atreverían a enfrentarse a la fortaleza de Sen. La forma voluntariamente encerrada de Rickert, contento de esconderse mientras el mundo a su alrededor se convertía en cenizas. La forma de huesos gruesos de Vamos, inmortal y concentrado, su forma esquelética usando martillos como si nunca hubiera perdido sus músculos. Incluso la forma masiva del herrero gigante, simple en palabras pero concentrado y hábil con su enorme martillo y yunque. Parpadeando, los fantasmas de sus recuerdos se desvanecieron, pero él todavía recordaba. Recordó las horas que pasó sentado, acurrucado entre telas harapientas y pieles en un rincón de las cálidas forjas, observando el trabajo artesanal. De observar cómo armas debilitadas se convertían en obras maestras, cómo se añadían nuevas aleaciones. De incrustaciones mágicas, de nuevas espadas formadas con las almas de los enemigos. De los herreros ejerciendo la magia del acero. Izuku pensó que sería un buen momento para ver qué había aprendido. Si no, aún entendía bastante de ingeniería del Ishimura, el Sebastopol y los laboratorios de la Talos One. Había pasado mucho tiempo acurrucado en rincones, evitando una muerte casi segura mientras leía manuales y libros sobre ingeniería y principios de hacking, escribiendo capítulos tras capítulos sobre ellos en su cuaderno para futuras referencias. Se quitó el blazer, el chaleco y la camisa del uniforme con movimientos suaves, y se quedó solo con sus pantalones y una camiseta blanca sin mangas, descolgando una gruesa bata de cuero y un par de guantes de un gancho para completar su atuendo. Miró la forja y parpadeó al ver que un mechón de cabello se soltaba y colgaba ante sus ojos. Poniendo los ojos en blanco, lo echó hacia atrás, desenrollando con destreza el cordón que le sujetaba el cabello y recogiéndolo en un pequeño moño. Hecho esto, volvió a la forja y, tras comprobar durante un minuto cómo funcionaba, la encendió. El olor a gas se encendió antes de encenderse, haciéndole estremecerse por un instante al recordar un restaurante en llamas. Apartando ese recuerdo, Izuku levantó la herramienta de acero y la deslizó en el corazón llameante de la forja. Girándose, observó el área de la herrería, con los ojos ya planeando dónde pararse y qué iba a usar. Muy bien, empecemos a errar. Hora noche 7. 1:42 am. Número de muertes de Freddy. 59. Izuku jadeó de dolor, se agachó y agarró el acero destrozado que estaba incrustado en su estómago. Gritó cuando se movió, su agarre y su intento de quitar lentamente el soporte del micrófono lo empujaron a través de su estómago, solo lo hicieron brotar sangre de una herida cada vez más grande. Sobre él se alzaba el oso dorado, con su mano todavía sujetando firmemente la barra que lo sujetaba al escenario. Izuku maldijo y gruñó. Ya estaba muerto en esta carrera, pero que le den si iba a darle esa satisfacción al oso. Mostró los dientes, escupiendo sangre de donde tenía un incisivo roto, antes de que sus manos se levantaran de golpe. Uno en su mandíbula, uno en su cráneo. Y girar. El mundo se volvió negro antes de que él despertara nuevamente en la cama. Número de muertos. 60. Gruñó y salió del dormitorio, todavía con la camisa negra y los jeans con los que acababa de morir. Marchando hacia el escritorio de la computadora, llamó a su cuaderno. Pasando las páginas, llegó a sus entradas sobre el oso dorado y comenzó a agregar y refinar detalles. El oso era su último enemigo antes de poder seguir adelante. Miró su reflejo en la pantalla y extendió la mano. Sus dedos recorrieron las profundas y negras ojeras. Podía sentirlo, la opresión que parecía nublar sus pensamientos, esa misma energía incesante y la misma manía que lo habían llevado a desperdiciar docenas de vidas jugando. Necesitaba dormir. Necesitaba algo de descanso y estabilidad, pero hasta que terminara con Freddy, lo perseguiría. Lo sabía, pero podía sentir las grietas en su cordura. Necesitaba terminar el último día pronto. Izuku abrió su cuaderno en las páginas copiadas de un manual de reparación de animatrónicos y se puso a trabajar. Ahora. Power Loader suspiró al oír el ruido del trabajo en el laboratorio de primer año. Gruñó, abriendo la puerta de un empujón. Esperaba que Atsume estuviera de nuevo en su bebés. Y no fue hasta que empezó a entrar en el taller que se dio cuenta de que había dos fuentes de ruido. Desde la estación de metalistería y soldadura, centelleaban luces parpadeantes y el chisporroteo de un soldador de arco.
Pero, varios puestos más allá, el intenso resplandor naranja de la forja y el resonar de los martillos resonaron por toda la habitación. Tras respirar profundamente, se dirigió primero hacia la forja. Sin embargo, cuando dobló la esquina, Igari se detuvo y contempló la vista. Midoriya, el niño con quien Netsu advirtió al personal que fuera amable. Sin embargo, por lo que Power Loader estaba viendo en ese momento, no necesitaban ser amables. El martillo resonaba suave y uniforme, con movimientos regulares y uniformes, mientras la barra brillante, sostenida contra el yunque, se transformaba en una hoja tosca. Junto a él, otras tres formas toscas, parecidas a cuchillos, se habían separado de la barra y estaban apiladas para su posterior atención. El adolescente levantó la vista, Power Loader inclinó la cabeza y señaló la forja con la cabeza. Bajó la vista y asintió, deslizando con unas tenazas el metal, que se había enfriado demasiado para martillarlo fácilmente, de vuelta a la forja. Midoriya, ¿sabes forjar? Igari se frotó la barbilla y observó las hojas. Eran toscas. Si acertaba sobre cuál se había hecho primero, había una diferencia de habilidad muy clara entre cada una. He aprendido un poco. ¿Hay algún problema, señor? Atsume y tú tienen que irse. Son casi las 6. Pueden terminar esta última espada y guardarlas en mi oficina. Vuelvan y termínenlas cuando puedan. Midoriya miró los cuchillos y asintió, antes de sacar la barra. Power Loader lo dejó solo y se dirigió hacia donde estaban las chispas y las risas locas. Hora noche 7. 3:23 am. Número de muertes de Freddy. 64. Izuku miró hacia atrás y alrededor de la habitación. La puerta del taller había sido bloqueada y clavada con el banco de trabajo, pero a juzgar por los repetidos martillazos y la forma en que se deformaba, no le quedaba mucho tiempo. Y eso sin contar las diversas grietas que aparecían en las otras paredes por el intento de los animatrónicos de entrar. Se dio la vuelta y se concentró. Tenía las herramientas, tenía que haber una solución. Las últimas 4 noches de muertes habían comenzado así, y ahora sabía lo que debía hacer. Gira la palanca de tensión aquí, Slam tira de estas 2 líneas de ahí. Que necesita conectarse a esto. Funciona, genial. Ahora, Izuku miró y vio que la parte superior de la puerta estaba desconectada. El pelaje dorado de ese maldito animatrónico era visible cuando su puño la golpeó. ¿Sabes qué? A la mierda. Esto debería funcionar. Izuku se levantó, con las manos y los brazos cubiertos de sangre mientras saltaba y se agarraba al banco, subiéndose a él y luego a las vigas. Sabía que no lo dejarían salir de la habitación, pero así al menos podría ver el resultado. Y comprobar si acababa de suicidarse. Vale, respiró hondo antes de hablar con claridad. Despierta, mapache rocoso. Debajo de él, un animatrónico ensangrentado se retorció y se estremeció. Mierda, despierta. Otro estremecimiento y la puerta se derrumbó aún más. Maldita sea. Maldita sea. Oye, telefónico. Me vendría bien un poco de ayuda. Miró hacia atrás justo cuando la puerta se abrió de golpe, el banco se arrancó y se movió para mostrar al malvado y jodido Gold Freddy. Y entonces, antes de que el malvado bastardo pudiera volver a amenazar su vida, se escuchó el sonido de un raspado. El pelaje púrpura, con manchas de color marrón oscuro y líneas de color rojo brillante, se movió y las patas se juntaron debajo. Era un mapache, de pelaje morado y rostro enmascarado. En la cabeza, llevaba un sombrero de vaquero negro, y alrededor del pecho, una chaqueta de cuero. Pero alrededor de sus brazos, sujetos con cinta adhesiva y algunos soportes metálicos, largas púas afiladas se extendían más allá de sus muñecas, y en una mano sostenía el sombrero de seguridad, aún manchado de sangre, y en la otra, el mástil de una guitarra eléctrica morada brillante, visiblemente agrietada y dañada, pero reforzada con barras de metal y una gruesa placa de acero. Pareció tambalearse, inclinándose hacia adelante y agachándose antes de levantarse lentamente, mientras nuevos chorros de sangre goteaban de sus costuras mientras se concentraba en Freddy. ¿Qué has hecho? Izuku, colgando flácido de las vigas, solo pudo dejar escapar una risa seca. Llamé a refuerzos ahora a ver si funciona. El mapache levantó el sombrero y, con sorprendente cuidado, le quitó el gran sombrero de vaquero y le colgó el de seguridad en las orejas, algo parecido a un gruñido, un sonido profundo, resonante y maligno, salió de su boca. Izuku se tensó. Era el final. ¿Era seguridad o era otro enemigo? Con un chirrido de metal y el crujido de huesos al aplastarse bajo los engranajes, Rocky atacó. Y el puño metálico impactó primero la afilada punta del rostro de Freddy. Arriba, Izuku gritó, sintiendo una sensación de satisfacción aumentar mientras el Golden Freddy se tambaleaba, con la máscara agrietada y chispeando.
Joder, sí. Ahora. Izuku se despertó con el pulso latiéndole rápidamente en los oídos y una mano se sacudió hacia arriba como si hubiera recibido un puñetazo abortado. Le tomó un momento darse cuenta de que la pelea no estaba ocurriendo. Dejó que sus ojos parpadearan y recorrieran el lugar, concentrándose al observar los colores oscuros y descoloridos de su habitación. Pósters de héroes adornaban las paredes, la mayoría de Olmig, su ídolo. Más allá de eso, los detalles que antes le eran tan familiares ya se agudizaban al encontrar los números de su despertador. 1:41 am. Parpadeó lentamente y, con un tono tan suave que ni siquiera resonó, se le escapó una risita. El sonido era amargo, y se le atascó en la garganta y las mandíbulas al emitirlo. Se quitó las mantas, y los gruesos edredones y mantas se amontonaron tras él, de pie, con solo el pantalón del pijama puesto. Cruzó la habitación sin hacer ruido alguno que lo delatara, incluso mientras buscaba en la cómoda un suéter grueso y unos vaqueros. No iba a dormir más esa noche. No después de despertarse así. Se vistió y se calzó unas pantuflas, frágiles pero suaves, y su chaqueta de cuero con cuello peludo. Respiró hondo. Se dio cuenta, una vez fuera, de que el olor era lo más difícil de copiar para la simulación. Podía hacerlo, hasta cierto punto. Pero era más bien sabor. Rara vez olía a descomposición, a menos que estuviera entre cadáveres podridos. Tampoco recordaba muchos otros olores, a menos que estuviera, por ejemplo, enterrado en un montón de aguas residuales con olor a mierda y orina. Nunca había olido realmente el olor del sudor y del cuero. Esos primeros días en casa, cuando por fin salió del hospital y la gente hablaba de lo que debía hacer, sufrió un ataque de pánico. Y el olor de su propio sudor y la sangre que emanaba de sus puños apretados lo despertaron. Una búsqueda frenética había asustado a su madre. Pero él había encontrado cualquier sensación que no había experimentado en el juego. El aroma a cítrico fresco de una naranja, la textura esponjosa de un panecillo, el tacto de la madera y el olor a serrín. Había encontrado la chaqueta en el armario de su padre. Le quedaba grande, pero no mucho. Tenía los hombros bastante anchos, y sabía que Isashi Midoriya era delgado y esbelto. Igual que Izuku ahora. Los dobladillos le cubrían la mitad de las manos y le llegaban casi a las rodillas, pero era un regalo del cielo. Un cuello grueso y esponjoso que olía a sudor, cuero y humo de cigarro. El resto olía a alcohol rancio y al profundo y ahumado aroma de su padre, sobre un aroma a cuero viejo y agrietado. Se había abrigado y dormido en él, y se había despertado renovado y tranquilo por primera vez desde la simulación. Con él como ayuda para anclarse, rápidamente descubrió cómo alcanzar el mismo estado meditativo que había cultivado para poder descansar cuando no podía arriesgarse a dormir. Inhalando profundamente el aroma de la chaqueta, cerró los ojos y una imagen borrosa de su padre, de cuando aún vivía y gozaba de buena salud, se desvaneció en su mente. Brillantes ojos color zafiro y una barba negra y áspera, siempre quemada alrededor de la boca y la nariz. Gafas negras de montura gruesa y cabello negro y rizado que le llegaba hasta las orejas en una mata de mechones desordenados. Recordó que su padre siempre reía con chispas y llamas en la garganta, lloraba y refunfuñaba, escupiendo volutas de humo. Era luz, alegría y mirada astuta y perspicaz, y luego murió. Un villano ataca y quedó atrapado en un banco cuando este se derrumbó. Izuku arrancó los recuerdos y se desenrolló de las profundidades de la chaqueta, ajustándola para que quedara bien, con el cuello alto y oculto mientras Izuku se escabullía por la casa, su mano extendida para agarrar un simple cuchillo balisón de la cómoda mientras salía de su habitación. Pasó por la cocina, cogiendo una botella de agua del frigorífico y una manzana de aspecto suculento de una cesta antes de golpear la puerta y salir del apartamento en silencio. Miró hacia arriba, el cielo oscuro y discreto mientras su mano hacía bailar la hoja y las empuñaduras entre los dedos. Se giró, no para salir de los apartamentos, sino para subir las escaleras hacia la azotea. Será mejor que supere algunos de sus problemas ahora. Llegó al piso superior y el balisón activó el pestillo de la puerta y dejó que Izuku pasara por la puerta de mantenimiento hacia el acceso al techo. Subiendo al techo de grava, se quedó parado y simplemente miró fijamente. Una ciudad nocturna se extendía ante él, medio iluminada por luces de neón y farolas, y el resplandor de oficinas nocturnas y coches en movimiento. El viento aullaba al arremolinarse entre los edificios y a su alrededor. Estaba tan vivo. Todos los juegos estaban muertos y desiertos. Gente desaparecida o presa del pánico. Monstruos vagando sin héroes que los combatieran. Pero esta ciudad. Musutafu y el resto de Tokio, y sus diversos barrios. Casi podía sentirlo, el tenue ritmo, el pulso y el fluir de la vida. Miró fijamente y dejó que su corazón se acelerara.
Dejó que los fantasmas y recuerdos parpadeantes lo envolvieran. Pero estaba concentrado. Y la sensación de la ciudad, el aroma de su padre, el aullido del viento. Él dejó que eso lo dejara en tierra. Y por un momento, podía dejar que su pasado se desvaneciera. También ahora. En lo profundo de las entrañas de la ciudad, en los callejones más oscuros y en las casas y apartamentos abandonados, grupos de villanos se reúnen y hablan en voz baja. En un bar, con el pelo azul pálido suelto, Shigaraki Tomura repasó sus planes una vez más. Revisó sus variables, sus probabilidades, las características de su equipo y sus diversas habilidades y peculiaridades. Tendría que improvisar, por supuesto. Sabía también como cualquiera lo mal que podían salir las incursiones. Ahora, ¿y por qué, exactamente, querías que viniera a Tokio desde Ciudad Elka para intentar entrevistar a los nuevos estudiantes de la UA? Sé del rumor de que Olmig te está dando clases ahora, pero eso parece más bien trabajo de suplente y becaria. Podría estar investigando más, en lugar de estar mirando a los niños, Riquilla. Kizuki Chitose miró calle abajo, con una mano en la cadera mientras hablaba por teléfono. Estaba de pie a la sombra de un edificio a media cuadra de la UA, mirando con cierto disgusto a la multitud de reporteros desesperados que abarrotaban la entrada. Vestía un estilo informal de trabajo. Una falda plisada gris y negra, una camisa roja a juego y una chaqueta de traje gris. Ah, pero qué curioso. Pensé que querrías saber dónde se había metido uno de tus interesantes sujetos. Hizo una pausa e inclinó la cabeza, con los labios arqueados mientras empezaba a relacionar las cosas. ¿En serio? ¿Y quién va a aparecer exactamente? Entrecerró la esclerótica negra y los ojos rojos, y se apartó de la puerta, observando los detalles de la calle y la multitud de peatones que pasaban. Tu niño favorito del streaming. Sus ojos se abrieron de par en par al oír a Redestro colgar incluso mientras lo veía. Una chaqueta de cuero negra colgaba suelta y pesada sobre su uniforme escolar, con la bolsa de la espada al hombro. El cabello suelto, verde oscuro, le impedía ver sus rasgos, y esa piel pálida le daba un aspecto vagamente enfermo. Pero ella podía ver más allá. Su mente llenó los detalles, aisló emociones e instintos de lo que veía. Casi podía ver el aura pura que lo envolvía. Figuras esqueléticas que parpadeaban y se desvanecían mientras ella interpretaba la sed de sangre y el instinto asesino que parecían hervir y agitarse bajo su piel. Sus labios se curvaron en una suave sonrisa, con la mirada fija. Ella podía verlo. Un joven envuelto en violencia y derramamiento de sangre, envuelto en sus propias cadenas para contenerse. Quiero entrevistarte, para saber quién eres realmente. Mis lectores te amarían, o amarían odiarte y compadecerte. Ella bajó la mirada para cerrar su teléfono y guardarlo en su bolso, antes de volver a levantar la vista para seguir su nuevo objetivo. Y se quedó congelado, solo por un segundo. Sus ojos verdes, oscuros y entrecerrados, la miraban fijamente, con los labios curvados en un leve ceño por un momento, incluso mientras él se acercaba y se movía para pasarla hacia la multitud de paparazzi mucho más desorganizada que la esperaba. Sus ojos aparentemente la despidieron, pero la sensación de frío, como si una espada o un arma estuvieran apuntándole, solo disminuyó, no desapareció. Él pasó junto a ella, y ella se armó de valor y habló. Midoriya Izuku, me gustaría. Él no se detuvo. Ya no la miró. No. Déjame en paz. El pueblo quiere saber. Gritó, se merecen. De repente, se encontró cara a cara con él, y las palabras se le ahogaron en el pecho. Sus ojos ya no eran fríos, sino que se sentían como fuego, como la oscuridad infinita de la noche y una llama que la envolvía y la rodeaba. Dios mío, ¿qué intención de matar es esta? Déjame ser clara. La gente no merece nada de mí. No pueden exigirme nada. Y tú tampoco. Vete a la mierda. Las palabras eran cortantes, frases separadas por pausas, pero dichas en voz baja. Ella notaba que, incluso ahora, su atención no estaba solo en ella. En cambio, era intensamente consciente de todo el mundo que la rodeaba, incluso mientras le prestaba más atención. Y entonces, tan repentino como había llegado esa oleada de peligro, desapareció, el adolescente se dio la vuelta y se alejó, su postura cambió del ritmo lento y mesurado que tenía antes a un movimiento de zancada que contenía la promesa de violencia y destrucción. Y fue suficiente para que los reporteros que estaban delante de él parecieran tambalearse y la mayoría apenas pudiera formular una pregunta antes de que él pasara entre ellos hacia la entrada cerrada de la UA. Curious se desplomó a un lado de la calle, abrazándola mientras comenzaba a temblar, temblando en respuesta. Este miedo, ¿qué clase de persona debes ser para hacerme sentir tanto miedo? Poco a poco, sus labios se curvaron en una sonrisa.
No puedo esperar para entrevistarte. Hora. Noche 7. 4:13 am. Número de muertes de Freddy. 64. Izuku se deslizó por encima de la mesa del comedor mientras el estruendo de los animatrónicos resonaba a su alrededor. El Freddy dorado pasó junto a él, perdiéndole un brazo y media cabeza mientras la figura morada de Rocky lo derribaba contra el cuerpo desplomado de Bonji. Rocky, sin embargo, no se veía bien. Le habían arrancado las púas de metal. Una quedó en el cadáver de Foxy, aún reluciente, cerca del escenario. La otra, y el brazo donde la tenía montada, quedó en la pared, donde el otro Freddy se la arrancó después de que Rocky fallara. Izuku observó cómo Rocky intentaba levantarse, solo para que Chica se estrellara contra la pila, y la forma de Bonnie se arrugara y se doblara por la mitad bajo el peso de los otros tres animatrónicos. Y entonces Izuku tuvo que moverse, saltando sobre otra mesa y a través de la habitación mientras Freddy corría tras él. Pasó rápidamente junto a la figura chispeante de Foxy, que yacía arrugada en el suelo, saltando sobre ella mientras corría por el pasillo hacia la oficina de seguridad, al mismo tiempo que Freddy corría tras él. Patinó, girando temprano y dejando que sus pies se deslizaran para atraparse al final del pasillo, y se impulsó y saltó a través de las puertas. Freddy se estrelló de cabeza contra el final del pasillo detrás de él mientras intentaba reducir la velocidad y detenerse. Izuku presionó el botón y la puerta se cayó justo cuando Freddy se giró para estrellarse contra ella una vez más. No se quedó allí, ya se estaba poniendo de pie y corriendo por el pasillo más alejado, atravesando la cocina donde extendió la mano, girando cada válvula de gas de la estufa al máximo y apagando las luces piloto. Estaba terminando esto esta noche. Ahora. Katsuki se estiró, girando los hombros para relajarlos. Su pelea del día anterior había sido estresante, y destruir las construcciones de Iseboy solo lo había empeorado. El frío le tensaba los músculos más rápido de lo acostumbrado. Incluso ahora, un día después, se sentía rígido. Gruñendo para sí mismo, se metió las manos en los bolsillos antes de apartar de una patada la puerta entreabierta de la clase y entrar a grandes zancadas. Había media docena de estudiantes en la clase y charlaban, la mayoría sobre poderes y los reporteros que follaban afuera. Bakugou recorrió con la mirada la reunión. Oh, mierda. Acero afilado como una navaja. Cabello y ojos verdes. Una expresión que, en una persona normal, podría definirse como ligeramente molesta. Y el asiento asignado a Midoriya estaba detrás de él. Oh, doble mierda. Se dirigió a su escritorio con calma y en silencio, ignorando cuidadosamente los destellos del acero y la expresión ligeramente amenazante, pero sin dirección. Deslizó su mochila debajo de la mesa, se agachó sobre los brazos cruzados y comenzó a respirar lenta y silenciosamente. No quería provocar la furia fría de Izuku en ese momento. Un balisón bailaba a menos de 1 metro de la parte posterior de la cabeza de Katsuki, y una parte de él estaba gritando. ¿Quién es el idiota con deseos de muerte que enfureció al nerd? Cuando el resto de la clase entró, se escuchó un tintineo y un chasquido de acero contra acero, y el débil zumbido del balisón desapareció. Mirando hacia atrás por un segundo, vio a Izuku sentado con los ojos cerrados, con el balisón escondido quién sabe dónde. Bakugou se concentró nuevamente hacia adelante mientras comenzaba la clase. Hora. Noche 7. 5:01 am. Número de muertes de Freddy. 64. Izuku miró las cámaras con los ojos entrecerrados mientras observaba la escena. Había regresado a la oficina de seguridad por un minuto, encerrándose, pero las cámaras mostraron la escena. Rocky lo había hecho bien. La fuerza del guardia de seguridad lo empujó con tanta fuerza que luchó hasta destrozarse. Pero al final, fue derrotado. Ambos Freddys lo estaban destrozando, dejando las partes moradas esparcidas entre las mesas destrozadas y el escenario destruido. Izuku respiró profundamente y reflexionó. Bonnie, aplastada y doblada casi por la mitad. Muerta. Foxy, todavía retorciéndose en el pasillo con una púa clavada al suelo y sin brazos. Muerto. Chica, sin ambas piernas y media cabeza, sigue arrastrándose. Está herida. Freddy Fazbear, el primero. Actualmente, el animatrónico más intacto. Presenta daños superficiales en los paneles y le falta la mano izquierda, pero no el resto del brazo. Está vivo. Y el último, el Golden Freddy. Medio aplastado, sin la cara ni el brazo izquierdo. Las piernas están dañadas, pero no inutilizables. Los paneles del pecho estaban arrancados, y los servos chasqueaban y latían, como una grotesca parodia de un corazón humano. Vivo, pero gravemente herido. Izuku sintió su pulso, el ritmo frenético pero concentrado de los tambores de guerra en sus oídos. Chica estaba descansando, su cuerpo mutilado observaba el pasillo más allá de la cocina.
Pero él podría lograr pasarla. Izuku miró el poder y frunció el ceño. 8%. Abrió las puertas y apagó la computadora. Las luces seguirían encendidas, pero la oficina ya no era segura. Dándose la vuelta, comenzó a correr por el pasillo más alejado, mirando hacia el comedor para ver a los dos Freddyes ponerse de pie y comenzar a tambalearse hacia él. Extendiéndose por la puerta que daba al taller, agarró el soplete y salió corriendo a la sala principal, encendiendo ya el fuego y dejando que la llama se extendiera por las mesas de madera y las servilletas de papel mientras corría por la habitación. ¡Tu! Izuku no pudo evitarlo. La voz amenazante, el profundo chirrido y tic-tac de los engranajes, las placas de piel dorada destrozadas. Se rió, al mismo tiempo que pateaba una mesa en llamas para prender fuego a otra sección de la habitación, sintiendo el calor y el humo crecer a su alrededor. Sí. Yo. Hola, idiotas. Izuku se lanzó hacia un lado cuando el Freddy original se abalanzó sobre él, estrellándose contra el asiento en llamas que estaba detrás del adolescente mientras simplemente arrojaba más espuma y fragmentos de madera alrededor. El Golden Freddy era más lento, se tambaleaba y lo perseguía lentamente. Tú, un trampo. Niño desobediente y hacker. Vaya. Qué vocabulario tan variado. Izuku saltó sobre otra mesa, pateando y saltando a otra mientras ambos Freddy se estrellaban contra él. Un último salto lo llevó al escenario medio destruido, donde miró al Rocky destrozado y destrozado. Matarte. Matarte otra vez. Y otra vez. El Golden Freddy se movía nerviosamente mientras la variante normal seguía cargando, claramente atrapada en algún tipo de concentración repetida. Izuku apagó la antorcha que tenía en la mano izquierda, antes de agacharse y lanzarse a un lado mientras el escenario donde había estado se derrumbaba una vez más. Apareció detrás del Freddy dorado y luego retrocedió para observar cómo destrozaba el área cercana con un frenesí desenfrenado. Extendió la mano y se ajustó el sombrero que había agarrado, ignorando las manchas de sangre que cubrían la mitad del logo de seguridad. Lo siento. Ya terminé aquí. Se dio la vuelta y echó a correr, saltando por encima de la figura furtiva de Chica y pasando rápidamente por la puerta de la cocina, al otro lado de la habitación del creciente infierno. Pudo oír el silbido y recordó la última vez que había probado esto. Había pasado media hora, ¿verdad? Se paró en la entrada del pasillo y abrió los brazos de par en par. Felicidades, Golden Boy. Puedes ver la pira funeraria más grande del mundo. Una digna de la franquicia. El Freddy dorado y sus aliados avanzaron, desplazándose y destrozando mesas y asientos a medida que se acercaban. Izuku retrocedía un paso por cada tres que cubrían su camino. Ambos Freddys caminaban juntos, separados para atraparlos y intentaba pasar, mientras que Chica se movía hacia el otro lado. Pero él estaba bien con eso. Morirás, igual que el guardia de seguridad. Izuku respiró hondo y miró hacia atrás. Ya casi estaba en la oficina de seguridad. Si no le fallaban los cálculos, solo había bajado un 5 o 6%. Menos mal que solo necesitó esa puerta por unos segundos. Tosió, sintiendo el humo, mientras se agachaba, con una mano sosteniendo el bote de propano detrás de él mientras con la otra sacaba su último truco del bolsillo. Esperó, y cuando ambos Freddys llenaron la puerta, marchando hacia él, lo vio. El momento era el adecuado. Desde detrás de su espalda, una brida que sujetaba el gatillo, encendió el soplete encendido a toda potencia. Un lanzamiento, dirigido no a los osos animatrónicos, sino al espacio entreabierto cuidadosamente dejado en la cocina. Izuku corrió hacia la sala de seguridad y apretó el botón de la puerta. Era demasiado lento. El rugido de las llamas y la presión lo derribaron justo cuando la puerta comenzó a cerrarse. El plexiglas de la pequeña ventana junto a la puerta se hizo añicos, dejando solo el fino tejido de alambre que lo había reforzado. Izuku estaba aturdido, parpadeando mientras se levantaba. La puerta se abrió, las luces se apagaron porque se fue la electricidad, pero pudo ver perfectamente gracias a la luz parpadeante del fuego que bailaba alrededor del pasillo. Miró a su alrededor y se rió entre dientes al ver la figura medio destrozada de algo al final del pasillo. A la mierda contigo. Se rió y se rió antes de detenerse, con el rostro pálido. La pila animatrónica, bajo la llama, chispeó y se movió, y un brazo se cerró de golpe. Mierda. No. No, 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 no. A la mierda con esto. A la mierda con esta maldita mierda. Desde debajo del Freddy Fazbear original, la versión dorada, sin su rostro, envuelta en llamas y plástico derretido, comenzó a levantarse, las llamas lamiendo lo último de su pelaje, con su cuerpo retorcido. Mierda, tiempo, tiempo, tiempo. Buscó el reloj con la mirada y lo encontró agrietado en el suelo. Pero el número era visible.
5:44 am. 16 minutos está bien, puedo hacer 16. Otro sonido, otro crujido y clic, y el otro Freddy comenzó a levantarse lentamente, con humo y llamas ondeando alrededor de un marco completamente destrozado mientras se tambaleaba hacia arriba. Oh, eso es una mierda. No hubo más palabras ni más burlas ni promesas en su camino. En cambio, los animatrónicos comenzaron a avanzar. Izuku salió disparado hacia el otro lado, saltando sobre Chica que avanzaba antes de que pudiera responder y de regreso al holocausto que ahora era el comedor. Desde allí podía ver que toda la pared que conducía a la cocina había desaparecido, destruida. Solo los muros de hormigón y ladrillo que quedaban alrededor del exterior estaban intactos. Izuku se levantó el pañuelo y la tela negra alrededor de la nariz mientras saltaba hacia las llamas. Tenía que sobrevivir. Y aunque el calor sería un tormento, el comedor era el lugar con más espacio para moverse. Sentía el dolor en las piernas, el agudo dolor de la ceniza y el humo en el pecho. Su piel enrojecía y le dolía por el calor. 15 minutos, vamos, 15 minutos de infierno. Él podría hacerlo. Él tenía que hacerlo. Ahora. No me importa cómo, pero necesitan un representante de la clase. Decídanlo entre ustedes. Mientras Aizawa se daba la vuelta en su saco de dormir, la clase estalló en gritos. Bueno, la mayor parte de la clase. En los primeros 30 segundos, sucedieron varias cosas. Bakugou, frente a la potencial oportunidad de liderazgo, se enfureció y todas sus reservas sobre permanecer en silencio fueron descartadas mientras su orgullo tomaba la palabra. Detrás de él, un Izuku vagamente tranquilo fue rápidamente reemplazado por una versión mucho más aterradora, su pulso se aceleró incluso mientras tenía que concentrarse, ignorando las respuestas que su cuerpo quería realizar. Varios otros estudiantes también se encogieron, alejándose del ruido. Koda, tímido como era, se hundió aún más en el escritorio. El brillante halcón del día anterior, un milano negro que había adoptado el apodo de Kuro, revoloteaba hasta su hombro con aire despeinado. Gir, a pocos asientos de la rubia que usaba explosivos y de la horda de aspirantes ansiosos, se estremeció y se tapó los oídos con las manos para intentar amortiguar la contaminación acústica. Todoroki, todavía hosco en el rincón del fondo, también se estremeció, mirando hacia otro lado con una expresión indescifrable. Durante esos 30 segundos, reinó el caos. Gritos de promesas y deseos, razones por las que ellos, en particular, eran la mejor opción. Antes, con un suspiro agravado, alguien le cortó la garganta. Una ola de intención, fría, mortal y fatal. La voz era apenas más fuerte que un tono de conversación normal, pero la intención hizo que sobresaliera del resto del ruido. Todo el mundo debería callarse la boca ahora mismo. La mayoría de la gente solo había oído la voz de pasada. No solía cotillear, tenía pocos amigos. Y normalmente era más suave y vacilante. Por el momento, no era ninguna de esas cosas. Por primera vez, la mayoría de uno, pudo ver a Izuku con emoción. Fue aterrador. Su serenidad y calma se quebró, una furia hirviente acechaba bajo una capa de hielo y sangre. Incluso mientras la gente se paralizaba y retrocedía, él ya estaba de pie. Su mirada recorrió la habitación durante una fracción de segundo, antes de que, con un giro de hombros y un cambio de expresión, Izuku volviera a ser ilegible. Su expresión se había vuelto cerrada, convertida en una máscara de aburrimiento y apatía. En lugar de decir algo más a sus compañeros de clase, Izuku simplemente salió de la habitación, tomándose el tiempo solo para llamar a su maestro. Voy al baño, sensei. Aizawa observaba atentamente. Sus ojos negros parecían parpadear y captar destellos rojos mientras veía al adolescente salir de la habitación, con las manos metidas en los bolsillos y los hombros moviéndose, mostrando falta de energía. Pero Aizawa podía verlo, la tensión creciente a lo largo de su columna y hasta su cuello, la energía y el cambio de sus pies para adoptar una postura de lucha. No aprobó ese destello de intención asesina, pero sí aprobó que el adolescente reconociera cuando tenía que retroceder y tomar un poco de aire. Hablando de eso, todavía tienen que decidir quiénes son los representantes de la clase. Adelante. Hora. Noche 7. 5:58 am. Número de muertes de Freddy. 64. Izuku se agachó bajo una viga de soporte en llamas del techo, haciendo una mueca de dolor al sentir el calor abrasador en el costado antes de emerger por el otro lado, buscando otra salida. Su camisa ya estaba reducida a cenizas en algunos puntos, la piel debajo agrietada y supurando ampollas donde la ceniza y el fuego se habían movido y lo habían alcanzado. Mientras corría de vuelta a la sombra del muro que rodeaba la oficina de seguridad, los ladrillos ennegrecidos pero no destruidos, lo oyó. El timbre. 6 am.
Como un interruptor, las llamas se desvanecieron, y el mundo se sumió en la oscuridad mientras las llamas se alejaban, dejando solo un intenso resplandor naranja proveniente de las brasas que aún quedaban. En el centro del comedor, los restos carbonizados del Freddy dorado se tambalearon y comenzaron a disolverse. El óxido se extendió por su piel mientras sus ojos, demasiado humanos, miraban fijamente a Izuku. Deberías haber muerto aquí. Con esas últimas palabras, la forma comenzó a desmoronarse en polvo bajo su propio peso, antes de que el resto del mundo a su alrededor se desvaneciera en negro. Con una sacudida, Izuku parpadeó y se encontró tendido en el podio. En la pantalla apareció un nuevo mensaje. Simulación. Día 44 hora 16, 34 minutos, 10 segundos. Número de muertos. 124. Reproductor de música desbloqueado. Izuku ignoró eso por un momento y se desplazó hacia un lado, concentrándose en el nuevo juego. ¿Qué es, Outlast? Ahora. Izuku respiró hondo, tembloroso, cerrando la puerta del baño tras él mientras se acercaba al lavabo, pasando las manos bajo el agua del grifo. Ignoró su reflejo. La experiencia le decía que tendría algo que no era real. El frío impacto ayudó a romper los límites de su locura, prolongándola, dándole algo a lo que aferrarse y con lo que deshacer las alucinaciones y los recuerdos. Su ritmo cardíaco se estaba ralentizando, por suerte, pero el caos absoluto de la clase, las conversaciones que lo envolvían todo, Izuku suspiró y bajó la mirada, frunciendo el ceño al ver un leve tinte rojo en el agua. Retiró las manos, miró y siseó molesto al ver un largo desgarrón rojo en su palma. La había apretado como si fuera una espada, ¿no? Parece que su estremecimiento le había clavado una uña en la piel. Apretando la mano, respiró hondo y comenzó a flexionar y girar lentamente, gotas rojas que parecían oscurecerse al florecer en su piel. De un carmesí brillante y asesino a un rojo más apagado y apagado. Mirando la costra recién formada sobre su palma, suspiró y la pasó bajo el fregadero una vez más, enjuagando los últimos restos de sangre para mostrar solo la línea oscura de lo que la mayoría supondría que era una costra de algunas horas. Secándose las manos, salió del baño. Se sentía mejor. La lesión fue un buen gancho para centrar su atención. Se estremeció al pensarlo. El contexto de la autolesión, de cualquier tipo, como forma de lidiar con sus problemas era un terreno resbaladizo. Sabía que tenía la capacidad de hacerse daño si lo necesitaba, mejor no darle vueltas. Lo cierto era que las lesiones y el dolor no eran algo en lo que pudiera confiar. Su mente vagó hacia otros vicios que llamaran su atención, y uno le vino a la mente con facilidad, aunque no fuera algo que pudiera adquirir legalmente. Suspiró y metió las manos en los bolsillos, caminando de regreso a clase, con un pequeño gemido melancólico flotando tras él mientras maldecía su suerte. Dios, ojalá pudiera fumar ahora mismo. Sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos, extendió la mano, se pasó los dedos por el pelo y comenzó a bajar su ritmo cardíaco. ¿Está enojado el cazador humano? Koji levantó la vista de las conversaciones del resto de la clase. El halcón, que había adoptado el nombre de Kuro tras una breve discusión, apareció en su hombro justo al cruzar las puertas y se subió a la clase por un momento. Lo había consultado con Aizawa para entrenar a un posible compañero animal para los ejercicios de clase y había obtenido el visto bueno para llevarlo con él a las clases. Al mirar a Kuro, se fijó en su oscuro pelaje emplumado y en cómo su cabeza estaba fija en la puerta por donde se había marchado Midoriya. El pájaro había estado callado casi toda la mañana, aunque atento mientras Koji le explicaba las cosas en voz baja. Hablando suavemente, Koji dejó que su don llenara su voz, traduciéndosela al pájaro. Creo que solo está molesto. Seguro que tanto ruido le ha hecho doler la cabeza. Kuro ladeó la cabeza y miró a Koji. ¿No es este su territorio? ¿No es el más fuerte de los humanos? Koji tarareó mientras pensaba cómo explicarlo, antes de asentir al comprenderlo. Nuevo territorio para todos, Midoriya es nuevo en la zona. No estoy seguro. Kuro pareció reflexionar sobre esto, y al frente de la clase, se estaban contando los votos. Koji miró a las pocas personas que tenían más de un voto. Bakugou, 2. Irida, 2. Yaoyorozu, 3. Mientras Yaoyorozu parecía sorprendida por su éxito, Ida y Bakugou se habían levantado y ambos estaban claramente descontentos con la corbata. Shikoda estaba concentrado en la conversación, quizá no lo notó, pero a sus espaldas, un sonido cambiante, tan débil que era casi imperceptible. Koji miró hacia atrás y abrió mucho los ojos al ver, tras el adolescente alto y de hombros anchos que estaba sentado a su lado, la delgada figura de Midoriya, apoyado en la pared, con su máscara fría e inexpresiva puesta.
Un destello de movimiento, y Kuro se abalanzó desde su hombro hacia abajo y luego hacia arriba. El adolescente de cabello verde apenas levantó el brazo justo a tiempo para posarse. Por un instante, la expresión de Midoriya fue de leve desconcierto, antes de extender la mano y así calar lentamente las plumas del halcón. Koda se volvió hacia el frente de la clase con una sensación de alivio, solo para ver a Hiro también mirando hacia atrás con curiosidad. El resto de la clase todavía estaba concentrada en avanzar, mientras la tensión entre Bakugou y Ida comenzaba a aumentar. Podemos debatir esto en privado o compartir la responsabilidad. No hay necesidad de que nos compliquemos más. Ni hablar de compartir trabajo contigo. Debería ser el vicepresidente de mierda. Idioma. Me pregunto seriamente. Basta. Los dos. Haremos otra votación. Los tres. El ganador será presidente, el segundo vicepresidente y el tercero secretario. ¿Les parece bien? Yaoyorozu logró interrumpir la discusión, y la clase volvió a escribir las votaciones. Mientras los pasaban, Koda parpadeó al ver a Kuro aterrizar de nuevo en su hombro, con un papelito en el pico. Añadiendo el voto de Midoriya al montón, pasó de nuevo. Mientras los estudiantes comenzaron a sumar los puntos, Koda vio un destello de movimiento verde, seguido por la cabeza de Kuro mientras se movía, y con una extraña facilidad de movimiento, Midoriya estaba una vez más sentado en su asiento, recortado por la ventana más allá de él. Koda frunció el ceño y se concentró en rascarle la cabeza a Kuro. Esperaba que su amigo se hubiera tranquilizado con su partida. Katsuki miró fijamente el recuento final en el tablero. Los 11 puntos para la chica rica tenían sentido. Se había puesto de pie y parecía estar al tanto de todo, a diferencia de la mayoría de los extras. Pero el problema era la diferencia de puntos entre él y el imbécil de clase alta. 5 para Ida y solo 4 para Katsuki. Gruñendo ante el insulto, Katsuki se giró, a punto de abrir la boca, antes de cerrar fuertemente la mandíbula y sisear con fuerza, antes de hablar. Está bien, soy la secretaria. Ida asintió y se ajustó las gafas. Una expresión de leve sorpresa y confusión se reflejaba en sus ojos rojos. Sí, por supuesto. Un placer trabajar contigo, Bakugou. Un placer trabajar con ustedes dos. El tono refinado hizo que ambos miraran hacia el lado donde Yaoyorozu ya había limpiado la pizarra. Al terminar, se interpuso entre los dos adolescentes y se dirigió a la clase. Gracias a todos por su apoyo y ayuda al elegir por nosotros. Una variedad de vítores y sonrisas los recibieron, y Katsuki tuvo que admitir que la chica rica tenía cierta habilidad para tratar con la gente. Miró a su alrededor y se encontró con un par de ojos verdes concentrados, y unos labios que se curvaron en una leve sonrisa de orgullo, antes de suavizarse en una fría indiferencia. Bakugou sintió un nudo en el corazón. Ambos estaban en terreno inestable, sobre arena movediza en medio de una tormenta, pero que Izuku lo aprobara era algo a lo que no estaba acostumbrado. Ni solía buscarlo. Cuando los vítores se desvanecieron, Yaoyorozu habló una vez más. Deberíamos sentarnos, es la hora del sensei y hemos perdido mucho tiempo. Los empujó suavemente y los tres adolescentes se separaron para encontrar su camino a sus escritorios. Con eso, Aizawa pareció despertar y la clase comenzó. Simulación. Día 45 horas 7, 3 minutos, 11 segundos. Número de muertos. 124. Izuku se acostó y esperó a que la silla de simulación abriera el menú. Había pasado un día más o menos durmiendo y trasteando con su nueva función de música. El simple hecho de tener el menú de música era extraño. Ofrecía una opción de sincronización temática para cuando estaba en el juego, pero también podía crear y ajustar listas de reproducción de otras canciones o seleccionar géneros específicos. En ese momento lo tenía configurado con una banda sonora de jazz suave, pero estaba configurado para que fuera temático cuando ingresó al juego. Concentrándose, pronunció las palabras. Sobrevivir. Sintió la emoción ahora familiar de un mundo a su alrededor que se desvanecía para ser reemplazado. Parpadeó, y de repente estaba sentado al volante de un jeep. La oscuridad del atardecer cubría el cielo, mientras ante él se alzaban una puerta y un complejo imponente, amenazante en la oscuridad. Lo miró fijamente y se agachó para encender el jeep. Y por supuesto no empezó. Bueno. Izuku miró a su alrededor, observando con cierta curiosidad la credencial de pase de prensa que colgaba del espejo retrovisor que tenía su rostro y su nombre, antes de seguir adelante. En el asiento del pasajero esperaban un archivo y una grabadora de vídeo, junto con un paquete de pilas a medio vacío. Izuku cogió la grabadora y la examinó rápidamente antes de dejarla para revisar los papeles. Lo primero fueron unas indicaciones de Google.
Un recorrido desde el aeropuerto de Colorado hasta un lugar llamado Asilo Mount Massive para criminales dementes. Solo eso fue suficiente para que Izuku pusiera los ojos en blanco, exasperado. Bueno, manicomio, internos locos, ¿qué más? La tercera y cuarta página eran breves biografías del manicomio y su empresa matriz. El manicomio se inauguró a mediados del siglo XX y cerró tras una serie de muertes. Reabrió en 2009, lo que Izuku apostaba a que no era mucho antes de su cronología actual en el juego. La empresa a cargo, por otro lado, parecía ser un problema. Murkoff, una empresa internacional especializada en investigación militar, desarrollo de armas y tecnología, y, sorpresa, atención psiquiátrica. Pasó a la última página y arqueó las cejas. Alguien delató el secreto. Sacó su libreta y empezó a anotar los términos para investigar. Primero, tenía que vigilar a Murkoff y cualquier archivo relacionado. Después, revisaría las pruebas psiquiátricas, buscaría dónde estaban las computadoras y vería si Izuku podía encontrar al denunciante, o si no a él, a lo que hubiera dejado atrás. Más allá de eso, Izuku sentía curiosidad por saber cuál era su trabajo allí. No se trataba de una simple prueba de sobrevivir o morir, pero captó la implicación. Echando un vistazo al resto del coche, notó que llevaba un reloj, uno con pantalla táctil. Al tocarlo, rápidamente descubrió que tenía un mensaje. Y en ella, su misión. Investigar el asilo Mount Massive. Bueno, eso fue inutilmente vago. Agarró la cámara y guardó los archivos en su cuaderno. Las páginas sueltas se fundieron a la perfección con el lomo de cuero, y la información, una página más. Guardó el cuaderno y se concentró en registrar el resto del jeep. Desde abrir la guantera y hojear los papeles, hasta agacharse y mirar bajo los asientos, encontró una bandolera y trastos varios. 2 paquetes de chicles, ambos de menta. Un pequeño botiquín de vendas y desinfectante. Una linterna. Una botella de agua medio vacía. Para su fastidio, no había herramientas de mecánica. Ni kit de ruedas. Guardó todas sus cosas, salió y echó un vistazo a la cámara, jugueteando con ella para abrir el menú y sus opciones. Grabación, memoria, medidor de batería, eso será divertido, y una opción de infrarrojos. Lo levantó para ver cómo se veía la visión nocturna a través de la mira y frunció el ceño. Era prácticamente inútil. A menos que no hubiera luz alguna, podría ver sin ella. En fin. Guardó la cámara en el bolsillo y echó un vistazo a la pequeña puerta de entrada donde se encontraba. Un vistazo al puesto de guardia reveló que la computadora estaba protegida con contraseña. Aún así, rebuscó en el escritorio y miró a su alrededor, encontrando otra pila varios lápices que metió en su mochila y más rollos de vendas. Un último intento con la computadora y reiniciarla no le permitió pasar la contraseña. Bueno, no hay otra opción que seguir adelante. Subiendo la bolsa, corrió a paso ligero el último tramo del camino hacia la puerta y con un suave empujón la puerta de hierro forjado se abrió de par en par. Al mirar a su alrededor, ahora que sus ojos se estaban acostumbrando, vio algo que lo hizo reflexionar. Vehículos militares, los 3 con el logo de Murkoff, y sin personal militar. Lo que probablemente significaba que todos estaban muertos o algo peor, y que cualquiera que quedara intentaría matar a Izuku. Los revisó y descubrió que los 3 camiones estaban bien cerrados. Poniendo los ojos en blanco ante la falta de suministros que podía conseguir, Izuku se giró y miró el edificio, acercándose para intentar abrir la puerta principal. Bloqueado. Genial. Dando un paso atrás, observó el resto del gran edificio de estilo victoriano, antes de caminar alrededor del frente del edificio, mirando por encima de las paredes de piedra y a través de las puertas antes de que sus ojos se fijaran en una ventana abierta sobre él y al costado, con andamios convenientemente ubicados que conducían a ella. Vaya, qué oportuno. Y yo que pensaba que tendría que romper una ventana. Mirando de nuevo el jardín delantero, Izuku corrió hacia la puerta, entrecerrando los ojos al descubrir que la mitad inferior de una de las entradas de hierro forjado estaba doblada hacia atrás, dejando una abertura. Si la regla número 1 será no usarlas. Dio un paso atrás para ganar velocidad y se lanzó hacia la pared, sus zapatillas agarrando el granito y el mortero para enviar su cuerpo hacia arriba, donde sus dedos encontraron un agarre. Un tirón, un balanceo, y se encaramó al muro, mirando hacia el patio contiguo. Mirando a su alrededor, seguía sin ver gente, así que se dejó caer con cuidado y avanzó por la zona. Empezó a trepar por el andamio. Al hacerlo, parpadeó, notando que la música que había estado escuchando había cambiado a una pista de piano muy suave y silenciosa. La música era tan suave que al principio apenas la oía, pero a medida que se acercaba, se volvía cada vez más molesta y vagamente discordante.
Subir al andamio fue fácil, y en la cima se metió por la ventana rota, teniendo una vista clara de muebles rotos, sillas esparcidas y una enorme mancha de sangre. Y como si fuera una señal, la luz parpadeó y se apagó, sumiendo la habitación en oscuridad. Oh, que te jodan. Ahora, Izuku no tenía ningún problema en no ser delegado de clase. Le costaba adaptarse a ser estudiante, gracias. En cualquier caso, a medida que avanzaban las clases, Izuku volvió a ver a los héroes enseñando. La primera clase, la de literatura de cementos, transcurrió tranquilamente. El héroe de la construcción se mostró relajado y sin prejuicios, y había repasado el programa de su clase con instrucciones claras. Tendrían algunos ensayos y cosas así a lo largo del año, pero la mayor parte de la tarea sería de lectura y algunas preguntas. Sin embargo, los problemas con los que Izuku había estado lidiando volvieron con fuerza antes de lo esperado. El nuevo problema empezó en la última clase de la mañana. Inglés con Present Mic. Izuku se había preparado para esto, se había dado cuenta de que algunos de sus profesores serían ruidosos, estarían emocionados y hablarían mucho. Pero por los dioses, quería cortarle la cabeza a Present Mic en menos de 20 minutos. El hombre no se callaba. Hablaba en voz alta y a toda velocidad. Una rápida mezcla de japonés seguida de un torrente de inglés mientras hacía preguntas y escribía respuestas sobre lo que la gente aprendería. Al terminar la clase, Izuku temblaba por el esfuerzo de mantener el pulso bajo. Sorprendentemente, no sufría alucinaciones, por el momento, y mientras el resto de la clase recogía sus cosas, Izuku preparó sus cosas y salió al sonar la campana. Al igual que el día anterior, se deslizó hacia la cafetería con un mínimo de alboroto, y antes de que la gente pudiera captar su atención o pedirle hablar, él y su bandeja de comida estaban nuevamente en los pasillos, en camino a buscar un lugar tranquilo para comer. Detrás de él, dos chicas diferentes lo vieron irse por dos razones diferentes. Entonces, se escuchó un clic y un zumbido de la cámara al encenderse, seguido por Izuku mirando a su alrededor, con un ojo a través del visor infrarrojo y el otro bien abierto en la oscuridad. Ahora. ¿A dónde vamos? Al otro lado de la habitación había una puerta entreabierta y un rayo de luz salía de la abertura que atravesaba el suelo ensangrentado. Rodeando la mancha de sangre, bajó la cámara y miró alrededor del pasillo, viendo gabinetes y estantes destrozados que bloqueaban el pasillo a su alrededor y una puerta abierta al otro lado del pasillo. Salió con cuidado, con la vista atenta y los oídos alerta por si acaso pasaba algo, pero aparte de la lenta música de fondo, no había nada. Atravesó la habitación frente a él, levantando la vista hacia la estática del televisor mientras pasaba junto a las sillas, buscando algo útil. Al no ver nada que realmente pudiera ayudarle, cruzó otra puerta hacia el pasillo, pasando el primer bloqueo. Se deslizó por un hueco en las estanterías y salió junto a dos habitaciones con aspecto de oficina, ambas con ordenadores cerrados, pero había un archivo. Entró en silencio y la abrió. Vio varias fotos de un hombre, todas tomadas al estilo de una ficha policial, y un solo memorando. Sacó su libreta y tomó sus propias notas para revisarlas más tarde, mientras hojeaba el documento. Veamos notas del proyecto All Reader WPM, apodo Ville no es la abreviatura de William. William PM, quizá nota para más tarde. Sueños lúcidos, motor morfogénico. No reconoció ninguno de los términos médicos que seguían, pero al darle la vuelta encontró otro nombre y una pista sobre lo que estaba pasando. ¿Sueños de sangre? ¿Algún tipo de peculiaridad para leer la mente? Richard Trager, ejecutivo de Murkoff. Tras deslizar los documentos en su cuaderno y devolverlos al sistema, Izuku rebuscó en las oficinas y solo encontró una batería para añadir a su creciente colección de AA. Siguió avanzando por el pasillo, hacia una puerta que daba al vestíbulo principal que había rodeado desde afuera, y se quedó paralizado al ver que la puerta del baño se cerraba a su izquierda. Avanzó despacio y en silencio, tenso, mirando la habitación frente al baño para notar un gran respiradero y manchas de sangre en medio de lo que debía ser una cocina de alguna clase. Miró a su alrededor y luego se quedó paralizado cuando oyó gritos y carreras que provenían de la puerta de cristal. Lo consideró un segundo antes de darse la vuelta. A un paso de la mesa destrozada, con los dedos enredados en el frío y áspero metal, y con un suave giro, se agazapó en el respiradero, con los pies separados para aligerar su peso mientras se deslizaba por el conducto. Cuando la puerta se abrió de golpe, rompiendo cristales en el pasillo, se quedó paralizado, mirando a través de una rejilla entreabierta como una figura con la cabeza rapada irrumpía en la sala de descanso. Miró a su alrededor antes de gruñir algo ininteligible, cerrando la puerta de golpe al salir.
Con el corazón latiendo con fuerza por la adrenalina, Izuku se mantuvo en silencio mientras intentaba respirar suave y lento, bajando su pulso para poder escuchar claramente más allá del latido del tambor en sus venas. Mirando por el respiradero, Izuku decidió seguir adelante. Esto lo llevaría a la puerta principal, y allí, con suerte, encontraría más pistas. Ahora. Izuku hacía girar sus palillos distraídamente mientras estaba sentado, despatarrado en el alféizar de una ventana, en el suelo de su clase. El suelo del aula de heroicas rara vez se usaba fuera del aula principal y de las propias clases de heroicas. La mayoría de las demás clases estaban en los pisos inferiores, con las aulas de educación general y las aulas principales debajo. Estaba mirando el campus detrás de la UA, los campos extensos y los bosques, y los campos de pruebas distantes que se alzaban en la distancia. Así pues, su primera señal de que algo iba mal fue el repentino sonido de una sirena de emergencia en el pasillo. El sonido le resultaba familiar, pero diferente a los que había oído antes, pero al levantarse, con la mano metida en el bolsillo y olvidando la comida, su cuerpo recordó cómo reaccionar. Su pulso empezó a acelerarse, torrentes de sustancias químicas recorrieron su cuerpo, ahuyentando el dolor persistente hasta que desapareció a medida que los músculos se tensaban y se movían. Sus ojos se dilataron para captar más luz. El mundo pareció saturarse mientras dejaba vagar su atención. Y entonces, una de las puertas se abrió y una figura con una sudadera con capucha salió. ¿Esa es la clase de heroísmo 1, ah? Es muy fácil engañar a los malditos bots, se escuchó una suave risa rasposa. Izuku entrecerró los ojos y su balisón se deslizó fuera de su bolsillo trasero. Aparentemente ese fue un sonido suficiente, incluso con las fuertes sirenas que resonaron en el edificio. Un giro y un paso atrás y la figura quedó frente a Izuku, medio agachada y con las manos extendidas hacia abajo y hacia los lados. ¿Qué tenemos aquí? Un PNJ se ha colado en la misión. Cara a cara, Izuku pudo evaluar a su nuevo oponente. Unos penetrantes ojos rojos lo observaban desde debajo de mechones sueltos de cabello azul plateado, y una mascarilla médica cubría el resto de su rostro. Por su postura, voz y tamaño, Izuku supuso que se trataba de un adolescente mayor, de unos 20 años. No creo que debas estar aquí, gritó Izuku, girando la mano para abrir el balisón y acomodarlo mientras caminaba lentamente hacia el intruso, quien retrocedió lentamente, con los ojos entrecerrados. ¿Sabes? ¡Qué sorpresa! Nunca pensé que el asesino simulado aparecería en la UA. Izuku se puso rígido, retorciéndose con el deseo de atacar ante ese nombre. El nombre que los periodistas le habían puesto cuando abandonó la simulación. Creo que debes rendirte. Izuku aceleró el paso, aunque el otro se detuvo, aparentemente satisfecho con su posición. No lo sé. Creo que prefiero terminar la misión. Tengo que conseguir ese porcentaje de finalización. Izuku se movió al oír la última palabra. Un movimiento rápido y espasmódico que lo atrajo hacia sí, con el cuchillo en alto, listo para un golpe al acercarse. Cuando la espada se movió para comenzar, ambos se lanzaron a una acción a toda velocidad. La punta de la espada, y el propio Izuku, se lanzaron hacia el intruso, atacando el pecho antes de lanzar un rápido frenesí de golpes concentrados y debilitantes. El Bluenet esquivó o desvió cada uno de ellos, antes de que con un movimiento se estirara y deslizara su mano a lo largo de la hoja que pasaba a su lado. En un instante, la espada desapareció, dejando polvo a su paso, incluso cuando ambos se separaron, recuperando el aliento en silencio. Izuku, con el ceño fruncido, vio que los pocos fragmentos de espada que le quedaban estaban agrietados y oxidados. El metal parecía haberse disuelto bajo el agarre del otro hombre, e incluso ahora se descascarillaba lentamente. Dejando caer el mango ahora inútil, miró hacia arriba y vio ojos rojos. Bonita peculiaridad. Desintegración. Considerando cómo la agarraste, digamos un toque de 5 puntas. Izuku extendió la mano y rodeó con los dedos la empuñadura de la espada que llevaba atada al costado. El temblor de hombros del adolescente mayor fue una risa ahogada, pero sus ojos brillaban con intensidad. Debo decir, jugador, siempre fuiste rápido al agarrar. Detrás del otro adolescente, un portal de humo negro se formó, parpadeando lentamente y atrayendo la luz. Izuku entrecerró los ojos, mientras sus palabras lo aclaraban todo. Esta persona era uno de los observadores. Había visto la transmisión en vivo. Izuku solo pudo dar un paso, y su espada se deslizó varios centímetros desde la vaina antes de que el peliazul atravesara el portal. Sus palabras de despedida resonaron en su mente. Nos vemos luego, jugador.
Izuku observó mientras el portal se cerraba, con los dedos de su mano libre apretados sobre la parte trasera de su cinturón donde habrían estado sus cuchillos arrojadizos o su pistola si no los hubiera guardado en su uniforme de héroe el día anterior. Respirando profunda y lentamente, dejó que su pulso se tambaleara y bajara. Pero en su pecho crecía un sentimiento familiar. Este fue el comienzo de algo grande. Algo peligroso. El clic de su espada al volver a la vaina resonó incluso mientras se volvía hacia su comida y agarraba la bandeja. Bajó hacia la cafetería, ignorando el eco de las sirenas mientras pensaba en su siguiente paso. Avisaría a Sensei y luego, pasaría un rato en la tienda. Necesitaba prepararse para que las cosas salieran mal. Detrás de él, el mango del balisón se convirtió lentamente en polvo.